buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos los que están aquí. Esta es Lola Hernández y para quienes no me conocen, pues les colocaré mis redes sociales para que vayan conociendo mi trabajo. Estamos en este espacio llamado Autismo desde Casa, en donde tenemos especialistas de la talla de Cintia el día de hoy, hablándonos de diferentes temas que son relevantes para nuestros chicos y chicas con autismo, no solamente autismo, pero también otras personas se benefician de esta información. Así que les doy la bienvenida, gracias por su confianza, gracias por estar aquí. Y el día de hoy me van a permitir que voy a leer porque no me memoricé toda esta descripción de Cintia. Quiero darle la bienvenida a Cintia de Agostino, que además le tengo un lugar muy especial en mi corazón. Vamos a hablar sobre niñas y adolescentes y mujeres en el espectro autista, cómo identificarlas y apoyarlas. Cintia es licenciada en psicología y, bueno, pues especializada en psicopatología clínica infantojuvenil, directora científica y cofundadora de Mujeres TEA y directora de diplomatura y del programa de actualización de niñas y mujeres en el espectro autista de la Universidad CAESE en Argentina. Bienvenida, Cintia. Qué felicidad. Está cerrado tu micrófono porque ya sabes que a todas las tengo calladitas y cada que las... Exacto, bienvenida, Cintia. Gracias a ustedes y bueno, para mí es un honor poder compartir con tanta gente. Veo muchas caras de muchas colegas muy queridas que casi podrían dar esta clase, porque una de las cosas a las que nos dedicamos durante los últimos 6 años es a tratar de compartir y replicar todos estos conocimientos, así que sé que para muchos va a ser muy familiar la información que van a ver y para otros por ahí es más nueva, así que con aquellos amigos que están y que podrían dar la clase por mí o conmigo, espero que sigan dando las clases y que puedan, ¿cómo es que se llama? También seguir replicando lo que vamos aprendiendo en la medida que vamos avanzando un poco en el tema. No sé, Lola, ¿cómo querés hacer con respecto a la dinámica, Okay. con respecto a las preguntas? Ajá, Lola, bueno, yo más bien te quiero preguntar a ti, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que dejemos las preguntas para el final? ¿Prefieres que te vayamos interrumpiendo? Claro, yo voy a leer las preguntas, ustedes me las van a colocar, por favor, por el chat, y en el momento que Cintia me dé la pauta, pues yo comienzo a leerle las preguntas. Y Cintia, si está bien contigo, si alguna de las preguntas me parece que hace referencia directamente a lo que estás mencionando en el momento, pues yo te interrumpo, perdón, y te la hago para que sea, no sé, para que la respondas. Si no, pues las dejamos cuando tú me indiques. Bárbaro, ¿tenemos 1 hora y media, más o menos? 1 hora y media, si nos pasamos, pues no pasa nada, ¿verdad? No. Pero ya estás lista, puedes compartir pantalla si quieres compartirla o no. Así que el micrófono es tuyo, Cintia. Perfecto, bueno, agradecerles a todos y la verdad, bueno, no puedo ver a todo el mundo al mismo tiempo. Momento. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Abrazos desde Bariloche, que está nevando hace varios días. Me están saliendo distintas personas para admitir, porque ahora soy coanfitriona, las hago entrar y tú las chequeas, Lola. Yo me encargo de eso, Cintia. Tú, tú encárgate de tu charla y yo me encargo de todo. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, así que la idea de hoy es hablar un poco de las características de algunas chicas y cómo ayudar en la identificación y cómo apoyarlas, y un poco el estado del arte, de lo que sabemos de niñas en el espectro autista. Bueno, soy Cintia, soy psicóloga, trabajo más o menos en autismo hace unos 17, 18 años y junto a Lucila Echenique, que está por acá, se presentó casi al final y no sé si tiene la cámara prendida, sí, ahí está Lucila, en la primera página, no sé si hace una manito, hace unos casi 6 años, en 2 o 3 meses,
fundamos este proyecto de Mujeres TEA con un poco la idea de tratar de visibilizar el autismo en niñas. Y esto surgió en relación, nosotros somos profesionales, veníamos trabajando de autismo y tecnologías en distintas áreas, y la idea era poder, digamos, generar una red, ¿sí? Donde pudiéramos empezar a juntar a todas las partes involucradas. Esto es tanto las madres de muchas niñas, de hecho esta imagen de presentaciones de Francina, y la mamá de Francina está por ahí, Karina Martínez. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Hay un micrófono que me está haciendo interferencia, que no sé quién es, pero te aviso. Bien, así que ahí está, bien, perfecto. Entonces la idea era un poco contarles muy por encima lo que venimos haciendo y tratar de hablar y poner este tema en el entero para que ustedes también, los que todavía no están tan familiarizados, puedan empezar a meterse y también a replicar. Así que bueno, ahí están todas las redes de Mujeres TEA, el Facebook, el Instagram, y la página web que tiene varios artículos del tema. Entonces, durante mucho tiempo, por lo menos hasta el 2006, 2007, el tema del autismo en niñas y en mujeres fue un tema, digamos, marginal dentro de lo que era la investigación en autismo, y muchas veces se referían distintos autores al tema como, digamos, huérfanas de investigación, ¿sí? Las niñas. ¿Por qué? Porque no estaban representadas en la mayoría de investigaciones, o sea, que quiere decir que la mayoría de cosas que sabíamos de autismo las sabíamos a través de los varones, la mayoría de investigaciones, incluso aquellas que se trataban de intervención, no sé por qué se mandó solo, se trataban de varones. Aún así, ha pasado un montón de tiempo, la investigación ha cambiado mucho, la autorrepresentación también, y no obstante sigue habiendo un sesgo en relación a qué entendemos y qué sabemos por autismo, ¿sí? Y, digamos, quiénes son las personas que están en el espectro autista. Cuando yo digo autismo, no voy a referirme durante esta charla a niñas o mujeres en el espectro autista, sigue entendiendo el autismo como, digamos, se entiende en la actualidad, digamos, que engloba muchas categorías previas que incluían el TGD no especificado, el síndrome de Asperger, el autismo y demás, ¿sí? No voy a entrar en el debate de condiciones del espectro autista, trastornos del espectro autista, que es también un debate muy válido, pero durante la charla me voy a referir a autismo en términos generales para referirme tanto a una persona que puede, digamos, tener su capacidad cognitiva sin afectación, como una persona con discapacidad intelectual, entendiendo el autismo con mucha heterogeneidad y como un paraguas. No sé por qué se me va sola la presentación. Bien, creo que la habré puesto de más. Bueno, gracias a Greta, digamos, el autismo en femenino se visibilizó en los medios de una forma, digamos, nunca vista, ¿sí? Más allá de todos los esfuerzos, ¿sí? Y en principio, dentro de lo que es la investigación, primero se empezó a investigar sobre niñas y mujeres, ¿sí? O sea, hablando, ¿no?, de sexo biológico. Y luego el estudio de niñas y mujeres, especialmente el estudio de adultas mujeres en investigación, abrió el camino también para todo lo que son los estudios en relación al género en autismo, que en los últimos años han tomado mucha prevalencia y mucha importancia y son muy interesantes y relevantes. No obstante, una de las cosas que tenemos que aceptar para empezar a hablar de este tema es que probablemente todo lo que sabemos de autismo, tanto desde la investigación como en evaluación, como en tratamiento, tal vez lo sabemos solamente para el sexo masculino, ¿sí? O sea que estamos aprendiendo un montón de cosas sobre la marcha, pero esta es una de las primeras cosas que tenemos que aceptar, y esto es algo que no está muy relacionado con las opiniones, sino con, digamos, o sea, la realidad de, digamos, la investigación, ¿sí? Si las mujeres o las niñas no estaban incluidas en las muestras
de investigación era muy difícil saber, digamos, si los tratamientos eran eficaces para ella, si las herramientas diagnósticas eran eficaces para ella. Entonces, esta sería la primera premisa desde la que partimos, y durante los últimos 6 años, los últimos 10 años, todo esto fue cambiando mucho y es un ámbito muy, pero muy dinámico. Con lo cual nosotros en Mujeres TEA, digamos, nos planteamos una serie de objetivos, Mujeres TEA o Mujeres EA, ¿sí? Que le cambiamos el nombre por el tema de la T, de acuerdo a cómo se fueron sintiendo las mujeres que trabajaban en colaboración con nosotras. Uno de los primeros objetivos fue la sensibilización y armar comunidad, ¿sí? O sea, poder juntar, digamos, todas las personas involucradas, tanto mujeres en el espectro autista como las madres de niñas en el espectro autista, como los profesionales que estábamos trabajando con niñas y mujeres en el espectro autista, ¿sí? Era muy importante para nosotros en ese momento que las mujeres hicieran red, que se encontraran, sí, que se juntaran, porque eso estaba también relacionado con el empoderamiento, ¿sí? Y eso en 6 años realmente fue uno de los objetivos que se cumplió y excedió las expectativas, porque hoy por hoy hay cualquier cantidad de redes y de distintas personas que están haciendo dentro y fuera del autismo un montón de cosas por las chicas y por las mujeres. También nos propusimos hacer investigación en colaboración con los colegas de España y también propias, que nos estamos, y entrenamientos para profesionales, para padres y para talleres, familias, ¿sí? Y nos costó bastante, digamos, generar interés, por lo menos acá en Latinoamérica y especialmente en Argentina, sobre este tema, ¿sí? O sea, no fue un camino fácil. Lucila, que está ahí en cámara, en algún lugar, fue la persona que yo convoqué para armar la red, porque somos una persona que sepa mucho tampoco de redes sociales, y ella, en ese momento decidimos armarlo a través de Facebook, ¿sí? Una plataforma a través de Facebook, donde dijimos, bueno, vamos a tratar de armar un grupo secreto para mujeres, ¿sí? Vamos a tratar de armar un grupo de madres y vamos a tratar de armar una página de difusión. Empezaron a hacer campañas de sensibilización, las chicas empezaron a escribir distintos artículos, ellos se fueron conociendo entre sí, las madres se contactaron, y eso fue una reunión que fue en octubre del 2014, donde fuimos 40 personas, y ahí fundamos Mujeres TEA, que era básicamente una red, ¿sí? Una red, digamos, dirigida por profesionales y en colaboración con tanto familias como chicas en el espectro autista, que fuimos conociéndolas también en la medida que ingresaban al grupo, y primero virtualmente y después de forma presencial. Entonces, muchas de esas chicas, ¿sí? En estos últimos 6 años han hecho cosas maravillosas y distintas organizaciones, no me da el tiempo de mencionarlas a todas, pero acá hay chicas de Argentina, de México, de Chile, y de España, ¿sí? Y muchas de ellas también fueron y son docentes de la diplomatura que impartimos el año pasado, que con una visión del conocimiento que se construye, digamos, desde distintas partes, ¿sí? Y no solamente desde los profesionales. Cada una de ellas tiene distintas habilidades y talentos, muchas de ellas son activistas y tienen distintas páginas, redes y demás, están haciendo un trabajo alucinante que cada vez se hace más grande y se replica y se abrazan también muchos entre sí, lo cual es realmente maravilloso, ¿sí? También contamos con un montón de colegas que, si bien, o sea, están trabajando en el ámbito, han colaborado con nosotros siempre en charlas, en congresos, en simposios que venimos organizando desde hace tantos años, desde hace 6 años, y con muchos referentes de Argentina, ¿sí? No quiere decir que todos seamos especialistas, sino que todos estábamos tratando de aprender y compartir las experiencias que íbamos teniendo en la medida que íbamos apoyando y evaluando y generando tratamientos también para muchas chicas. Y tenemos una glamurosa edición de 35 diplomados, algunos de ellos creo que están por acá, que hicieron una formación muy extensa de 100 horas, que incluyó, digamos, partes teóricas, partes prácticas, que incluyó debate, que incluyó trabajo con niñas y adolescentes de índole práctica, si tuvieron que conocer a 10 o 15 niñas y adolescentes en el espectro autista, que incluyó un simposio con mujeres, donde pudieron ellas compartir su experiencia y también conocer digamos, mujeres, o sea, en el espectro autista, que hacen distintas cosas, muchas han viajado por el simposio, así que fue una experiencia realmente muy grande, y esto apunta en realidad a esta cuestión de la construcción del conocimiento, ¿sí? De forma un poco ampliada, ¿sí? En el sentido de que no podemos construir conocimiento
los profesionales, sin las personas involucradas, no podemos construir conocimiento sin lo que nos dicen las niñas y las adolescentes, no podemos construir conocimiento sin las familias. Entonces la idea es, digamos, que las redes tienen esto, que se van haciendo cada vez más grandes y que toman caminos independientes. Justamente creo que eso es una de las cosas que más nos pone muy feliz con Lucila, es que se hayan generado tantas redes que nos exceden a nosotros y que ya toman rumbos independientes. Y el camino, creo que de la construcción del conocimiento es un poco así. Por eso eso es algo que para nosotros es muy importante y estamos agradecidos de todos los docentes que colaboraron con nosotros, de todas las mujeres, ¿sí? Que próximamente serán mentoras de muchas chicas y adolescentes, algunas también serán psicólogas de muchas chicas y adolescentes, y también de todas las familias que han aportado tanto. Entonces, en ese sentido, lejos de pensar en dicotomías o en cómo se construye el conocimiento, esta es la forma en que nosotros fuimos aprendiendo y ha sido una forma realmente muy desafiante por momentos, pero también muy gratificante, muy significativa también. Así que muchas de las cosas que nosotros empezamos a trabajar cuando empezamos a investigar en el tema, nos encontramos con que había muchísima más bibliografía que en realidad trabajos de investigación, ¿sí? O sea, que el tema estaba puesto en la bibliografía incluso desde el 2007 con este libro Asperger's and Girls de Tony Attwood, una compilación que tiene varios artículos, es del 2007. Muchas de las cosas que Tony Attwood planteaba en ese momento, o sea, se fueron corroborando en la investigación con el correr del tiempo, ¿sí? Él formulaba distintas hipótesis con respecto a la presentación clínica de niñas y mujeres, especialmente en relación a las diferencias con los varones, y muchas de esas hipótesis son parte hoy del conocimiento casi, digamos, o sea, robusto de lo que sabemos que puede pasar en la presentación de una niña o un adolescente en el espectro autista. Y por otro lado, después también mucha bibliografía sobre mujeres, escrita por mujeres en el espectro autista. Acá hay dos ejemplos, uno de Spectrum Woman, es una compilación maravillosa de testimonios de mujeres, y el libro de CEPAMA, de nuestras amigas de CEPAMA, que es una de las primeras asociaciones que se formó legalmente en España y en el mundo de mujeres autistas, presidida por mujeres autistas y conformada 100% por mujeres autistas. Se publicaron estos libros donde también dan distintos testimonios y muchas de ellas también son docentes. Cuando nosotros nos preguntamos en relación a la prevalencia, ¿sí? Que es uno de los temas más importantes en el tema de autismo, decimos, bueno, al final, ¿cómo es que, cuántas mujeres y cuántos varones tenemos en relación a un varón, una niña cada cuántos varones, ¿sí? Y, o sea, primero tenemos que pensar en la prevalencia de autismo en general, ¿sí? Que fuimos viendo cómo cambiaba de 1 en 100, 1 en 68, 1 en 59, pero muchas veces estas prevalencias no tenían lo suficiente cantidad de muestras de mujeres, ¿sí? Ahora, cuando distintos estudios empezaron a revisar el tema, ¿sí? Los primeros ratios de varones-mujeres eran 1 en 4, en el caso de autismo entendido como el DSM-3, ¿sí? En el sentido de autismo más clásico tipo caneriano, 1 en 18 para el caso de síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento, mal dicho, ¿sí? Sin discapacidad intelectual, pero últimamente los estudios y los metaanálisis empezaron a ver que en realidad el ratio más realista en relación a las niñas y mujeres en el espectro autista era de 1,3, que este es el último estudio que se publicó hace unos 2 años más o menos de LUMS, que ahora lo vamos a ver, y que sugiere que ese 1,3 no es únicamente para las niñas sin discapacidad intelectual, sino que es también para niñas con mayor compromiso, o sea que es un 1,3 estable a lo largo de todo el espectro, ¿sí? Y que incluso, si tenemos en cuenta las limitaciones que existen en muchos países todavía para identificar a aquellas niñas sin discapacidad intelectual, podría ser aún mayor, ¿sí? Con lo cual, por ahí las diferencias, si bien hay diferencias en relación a varones y mujeres, sigue habiendo una diferencia importante, no es tan grande como pensábamos, ¿sí? Y aún así puede ser que sea un poco más chica. Obviamente hay distintos factores que explican o tratan de hacer hipótesis con respecto a por qué se da esta diferencia en varones y en mujeres, y ninguna todavía tiene, digamos, demasiadas
hipótesis concluyentes, ¿sí? Pero no voy a hablar, no es el motivo de la charla de hoy, pero es también un tema muy interesante. Entonces, cuando hablamos de los estudios, de aquellos estudios que empezaron a revisar este 3.1, ¿sí? Este es uno de los estudios más paradigmáticos, el de Looms, ¿sí? Que encontró, ¿sí? Justamente este 3.1 que les comento a lo largo de todo el espectro. Por otro lado, en el 2000, alrededor del 2000, me acuerdo exactamente ahora la fecha, pero creo que era el 2010, se generó este proyecto europeo, el primer proyecto europeo del tema, que se llama Autism in Pink, sí, Autismo en Rosa, y este proyecto participaron distintos países como Inglaterra, como Portugal, como España. Hoy sería impensable ponerse de acuerdo en ponerle, ¿no?, un proyecto de mujeres o de niñas, autismo en rosa, ¿sí? Pero en ese momento, hace 10 años, tenía digamos, un sentido específico, y fue el primer proyecto que hizo evaluación y también una investigación cualitativa muy importante, cuyos materiales se encuentran disponibles en español en la página web, ¿sí? En ese programa participó María Merino, colega y amiga, que fue la pata española, ¿sí? Y una de las personas a quienes nosotros convocamos cuando empezamos a tratar de entrenar profesionales más formalmente aquí en Argentina, y a la que trajimos 2 veces para formar distintos colegas en el tema. Por otro lado, dentro de lo que es, digamos, hablando también de las organizaciones de España, la Asociación de Profesionales de España, ETAPI, armó una mesa de mujeres, ¿sí?, que comenzó en el 2015, donde están María Merino, Lola Garrote, Paula Morales, Olaz, Camba, Angélica Gutiérrez. Me han invitado a participar hace 4 o 5 años, Carol Amat y Laura Pérez, y pronto van a estar, digamos, publicando, digamos, los resultados de una investigación bastante larga que es de mujeres adultas, y también en ese contexto creamos de forma colaborativa esta guía de buenas prácticas en niñas y mujeres, que es de libre descarga, ¿sí? Y que cuenta un poco con, digamos, algunas de las cosas que fuimos aprendiendo. Ahí tienen las páginas web, la mesa también tiene un blog donde se van colgando las actualizaciones. Ahora, cuando nosotros pensamos en por qué es difícil identificar a muchas niñas, ¿sí?, tenemos una parte que tiene que ver con, digamos, muchas niñas sin discapacidad intelectual que pasan desapercibidas, y después tenemos una parte que tiene que ver con que aquellas que son identificadas y tratadas de una edad temprana, a veces no son identificadas como estando en el espectro autista, sino con otro tipo de problemas, y tampoco se tiene en cuenta la cuestión del género a la hora de diseñar tratamientos y apoyos adecuados y especializados, ¿sí? Entonces, dentro de las dificultades que tenemos en la identificación, tenemos instrumentos de evaluación estandarizados, cuyas muestras están hechas la mayoría con varones. Tenemos por ahí muchas veces los clínicos, los profesionales, la expectativa de encontrar una presentación similar a la de los varones, tanto en las conductas como en las estereotipias, como en distintas áreas. Esperamos que una niña con autismo, digamos, tenga las mismas conductas que un varón con autismo, ¿sí? Y eso no es así ni siquiera muchas veces en el desarrollo típico, ¿sí? Por otro lado, tenemos el sesgo histórico de género, ¿sí? O sea, que eso es algo que nos atraviesa. Y también muchas veces tenemos muchas confusiones con el diagnóstico diferencial. Otra área de investigación muy importante es el camuflaje como conductas donde la persona de forma consciente trata de disimular o disminuir sus síntomas para pasar desapercibido. Es un área enorme de investigación que ha tomado mucha relevancia en los últimos 2 o 3 años. Y por otro lado está el tema de las expectativas sociales, ¿sí? Al ser el autismo algo como que se entiende que es de niños, muchas veces cuando hay dificultades sociales de forma temprana, ¿sí?, o sea, en realidad la sumisión, o una niña tranquila, o una niña muy pasiva, digamos, no permite pensar que por ahí esa persona tenga dificultades en la reciprocidad social, ¿sí?, porque culturalmente está bien. Con lo cual, también tenemos una falta de perfiles profesionados en profundidad, y eso está cambiando todo el tiempo con la gran cantidad de gente que está tomando el tema y que está replicando. Entonces, al final, es un campo de especialización en sí mismo, ¿sí?
Y en realidad también a nosotros, o sea, bueno, Lucila puede también comentar de este tema, no es que nos fue fácil poner este tema en el tintero en la agenda académica y en la agenda profesional, ¿sí? Nos tuvimos mucha resistencia. Antes de fundar Mujeres TEA yo había participado de muchos congresos presentando trabajos que no despertaban el interés, ¿sí? Porque lo que nosotros recibíamos es no hay tantas niñas, en realidad es lo mismo varones o mujeres, o en realidad es una moda, ¿sí? Nosotros nos fundamos en el 2014, el movimiento de mujeres de Ni Una Menos fue en el 2015, pero y aún así tratando de revisar papers, investigación y con la clínica, porque esto fue inspirado más que nada por muchas niñas y por muchas mujeres que evaluamos en la clínica, que no habían sido diagnosticadas hasta la adolescencia, o a los 8, 9, o a los 20, o a los 30, muchas veces era visto de alguna forma como que no era un tema tan importante, con lo cual costó bastante, digamos, ponerlo en agenda, ¿sí? Pasaron 6 años y logramos una formación universitaria, pero aún así organizando entrenamientos con profesionales de afuera, como María Merino, con distintas personas, costaba mucho que los profesionales de autismo, que acá en Argentina son muy ávidos de formarse en muchas cosas, tuvieran interés en formarse, ¿sí? Muchos colegas me decían, es que yo no tengo nenas, no me llegan, ¿sí? No están, y no llegaban porque no estaban diagnosticadas, ¿sí? Ahora muchos colegas están recibiendo niñas porque también hay más diagnóstico. Entonces, si no sabemos qué van a estar, es muy posible que no las identifiquemos y que no creamos que nos pueden tocar. No sé qué pasa con la pantalla, que la estoy como dibujando, así que les pido disculpas por No, esas no eres tú, rayones. Cintia. Alguien por ahí tiene Sí, estoy alguna... viendo la pregunta. Claudia Karina dice si también se puede presentar en discapacidad cognitiva el camuflaje. Yo creo que me es muy difícil responder esa pregunta, pero sí lo que creo es que muchas de las investigaciones de camuflaje se hacen en adultas mujeres o en adultos varones, ¿sí? O sea, que sabemos más del camuflaje desde el lado clínico, de lo que nos cuentan las chicas, y sabemos más del camuflaje desde el lado de la investigación. Pero es posible, de acuerdo a, digamos, el nivel de discapacidad intelectual que pueda tener esa persona, y va a depender, creo yo, de la mayor o menor conciencia de sí que tenga esa persona, ¿sí? O sea, el tema del camuflaje. Pero es posible que se presente, ¿sí? O sea, si estamos hablando de una discapacidad intelectual ligera o moderada, es posible que se presente. No puedo hablarte de un estudio de ese tema en discapacidad intelectual ligera porque no lo conozco. O sea, por ahí existe, pero creo que no. Pero sí desde la parte clínica, nosotros vemos en la clínica, en grupos de chicas y demás, cómo se van copiando incluso y haciendo ecolalia social entre ellas, ¿sí? Y copiando conductas de las demás chicas, ¿sí? El tema es, o sea, creo que ahí va a depender más que nada de, digamos, el nivel de conciencia de sí. Para hacer camuflaje social, vos necesitas tener mucha conciencia de sí de tus acciones, ¿sí? Y del impacto que tienen tus acciones en los demás, independientemente de si la inferencia a nivel cognición social sea correcta o no. ¿Se entiende? No sé si respondí la pregunta. Bien, veo a Claudia, que me hace así. Claudia, gracias. No veo, puedo ver a muy pocas personas en la pantalla. Tengo a Cecilia, Claudia, Paula, Analía y Ilse. Confío en que me hagan algún gesto si pasa algo. Por otro lado, sabemos también que a nivel diagnóstico, o sea, incluso en los cambios en el DSM-5, generaron algunas cuestiones relacionadas con el tema de, digamos, qué pasa con las niñas, ¿sí? Y es la primera vez en el DSM-5 donde nosotros encontramos que se nombra por primera vez a las diferencias de acuerdo al sexo, ¿sí? Y el DSM-5 dice, bueno, en las muestras clínicas, las niñas muestran más frecuentemente comorbilidad con discapacidad intelectual, lo cual sugiere que las niñas sin discapacidad intelectual pueden... lo cual sugiere que las niñas sin discapacidad intelectual o retrasos en el lenguaje pueden no ser identificadas, tal vez por una manifestación más sutil de los síntomas de comunicación social, ¿sí? O sea que en realidad desde incluso el manual mismo nos está avisando, ¿sí? Que puede ser que todos los criterios que estén ahí, digamos, o sea, no se cumplan en alguien que no presente discapacidad intelectual. A su vez, el DSM-5 incluye una nueva especificación que no está relacionada directamente con mujeres, pero que está relacionada con la aparición de los síntomas. Y dice, los síntomas pueden estar presentes en el desarrollo temprano, pero pueden no manifestarse hasta que las demandas sociales excedan las capacidades, o puede estar enmascarado por estrategias aprendidas
a lo largo de la vida, ¿sí? Y esto es muy importante porque antes no podíamos hacer un diagnóstico de una persona adulta con autismo sin pensar que esos síntomas estuvieron presentes, pero en realidad ahora lo que nos están hablando un poco es de afrontamiento, de, digamos, cuánto se puede ajustar una persona a las demandas y cuando esas demandas, digamos, son tan altas, y especialmente este es el caso de la adolescencia para muchas personas y para muchas chicas, cuando las demandas son tan altas, los recursos de afrontamiento no son suficientes y de repente se despliega y se desenmascara, como muchos autores de investigación sugieren, el autismo, si algo que estaba ahí latente. Y eso no quiere decir que esa persona de repente tenga autismo, sino que, digamos, o sea, emergen, digamos, de forma más marcada los síntomas frente a este desajuste entre la demanda y el afrontamiento. Con lo cual, otra cosa a tener en cuenta en el DSM-5, para los que hacen diagnósticos a partir del DSM-5, es que el DSM-5 tiene como criterio mucho las conductas repetitivas y restringidas, ¿sí? Y la investigación nos va sugiriendo a través de distintos trabajos que puede no estar presente muchas veces en muchas niñas. O sea, que a veces está presente de forma distinta y a veces puede no estar presente, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, nosotros tenemos que tener una alerta roja con respecto a, digamos, o sea, que tendríamos que evaluar bien comunicación social, porque puede que las conductas no estén presentes, por lo menos no de la misma forma que en varones. Bien, no sé cómo, hice algo con la pantalla y quedó, no sé si ustedes lo ven, pero hay como si estuviera dibujando mientras hablo. Entonces tenemos varias áreas en relación a el tema de la identificación de niñas, que están relacionadas con el juego, con los intereses especiales, con los extremos en lo que es la regulación emocional, que esto es, digamos, muy marcado en muchas chicas incluso sin discapacidad intelectual, ¿sí? O sea, que esto se traduce en crisis de llanto, o, digamos, distintos momentos donde, digamos, hay una saturación sensorial, social o distintos tipos, ¿sí? Que por momentos en la casa, por ahí, digamos, tienen un estilo de comunicación y fuera de la casa son otras, esto lo reportan muchos padres. Tenemos distintos perfiles sensoriales y tenemos también la cuestión de la hiperempatía que se está estudiando, que muchas chicas, a diferencia de lo que se creía de la empatía, que no podían mostrar empatía, es como que muestran demasiada empatía y que esa empatía no les permite seguir adelante con un montón de cosas porque se quedan muy preocupadas, ¿sí? Por distintos problemas, que pueden ser problemas sociales, pueden ser problemas de otros, puede ser, y digamos quedan pegadas. En cualquier caso, digamos, es un funcionamiento desde el punto de vista clínico más anómalo de la empatía, ¿sí? Porque le genera impedimentos a esa persona, sin que eso signifique ausencia. Entonces, al final, también nosotros vemos que si tenemos que hacer una diferenciación entre niños y varones, de acuerdo a la investigación, pareciera que en las niñas los síntomas son más graves cuando son un poco más grandes y en los varones cuando son más pequeños, que la imaginación pareciera más restringida o que los varones tienen menos juego imaginario y que las mujeres tienen mayor juego imaginario y es más intenso, sí, más amplio, aunque puede estar guionada, que la torpeza motriz puede ser mayor para los varones y menor para las mujeres, aunque clínicamente nosotros observamos mucha torpeza motriz, y que muchas mujeres tienen mejor desempeño en conductas que fíjense que son criterios, como señalar, como seguir la mirada, como juegos simbólicos, son todas conductas que supone que son mejores que en los varones, pero que no son, digamos, o sea, del todo típicas, ¿sí? Entonces no es una cuestión de ausencia o presencia. Y por otro lado, que los intereses son más idiosincrásicos y extravagantes, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, vamos a hablar, pareciera que pueden diferir y ser más parecidos a los de sus pares mujeres, pero la intensidad es la clave, ¿sí? Obviamente la detección por ahora sigue siendo más temprana para varones y para mujeres, y eso nos plantea un tema realmente muy serio con respecto a la equidad, ¿sí? O sea, al acceso de los apoyos y el diagnóstico de forma equitativa para varones y para mujeres, y eso es un problema muy grande. Y por otro lado, la conducta, en general, muchos varones tienen conducta más externalizadoras, ¿sí? Más agresiva y más conductas repetitivas. No obstante, hay muchas chicas que tienen conducta externalizadora y que tienen distintos perfiles que no se condicen con la internalización. Pero eso es un poco una compilación, no obstante, si nosotros vamos a cuestiones más sutiles, ¿sí? Encontramos que, pensando en los criterios diagnósticos de
lo que hoy decimos autismo, dice Judith Gold, que también es una de las pioneras también en el estudio de muchas cosas en autismo, pero especialmente también de mujeres. Yo trabajo mucho con Jackie Ashton Smith y de hecho ellas dos juntas fueron de las primeras que presentaron en un congreso mundial en el 2010, tanto en Catania como en Monterrey, donde yo estaba también, y fue la primera vez que escuché hablar del tema desde la investigación y la educación. Ellos hablan, dicen, los criterios no son género específico, el punto es cómo los clínicos interpretan estos criterios más que cambiar los criterios. La clave es hacer las preguntas adecuadas y desafortunadamente eso solo viene de la experiencia y conocimiento sobre la presentación de la condición del sexo femenino. Entonces, educar a los profesionales es uno de los caminos. Esta es una de las cosas que nosotros tomamos para, digamos, como eje de proyecto, ¿sí? Bien. ¿Cuenta con alguna fuente bibliográfica que sustente el argumento planteado? Me pregunta Roberto Gutiérrez. ¿Cuál de todos los argumentos? O sea, porque estuvimos citando papers y estuvimos citando distintas fuentes de información. Si me puede decir cuál es el argumento que necesita, le digo la fuente bibliográfica y el artículo, pero... sí, es una compilación, digamos que está en prensa y estudia más o menos unos 10, 15 artículos, ¿sí? De los últimos 10 años más o menos. Todavía no lo publiqué, pero sí lo compilé y lo comparto con distintos. No hay una sola fuente, sino que son, digamos, una integración de distintas investigaciones, ¿sí? De peer review, en autism, JDD, de distintos trabajos que fueron marcando estas diferencias. No sé si respondí la pregunta. Bien, si igual de todas formas quiere que le diga las fuentes exactas de cada una, es una compilación, puede escribirme un correo y con mucho gusto le envío los trabajos. Bien, perfecto. Seguimos. Entonces, esto es un poco lo que plantea Judith Gold, y esto es muy clínico también, porque en realidad nosotros tenemos el DSM-5 y eso es con lo que tenemos que hacer diagnóstico, y también tenemos la presentación clínica, el juicio clínico y distintos instrumentos de estandarización. Bien. Por otro lado, revisando también el tema de los criterios clínicos, dice María Merino, en un libro que se llama Todo sobre el Asperger, que se publicó en el 2015, que dice, tanto el DSM-4 y el CIE-10, los criterios diagnósticos no van a diferenciarse de acuerdo al sexo, ¿sí? Y el ADIR y el ADOS, que son los dos instrumentos gold standard, ¿sí? Presentan limitaciones para diagnosticar aquellos casos en los que ha habido una enseñanza de conductas comunicativas y socialmente habilidosas. Por eso necesitamos diferenciar cómo se llevan a cabo estas conductas, además de la existencia de la cuantificación. Y esta es una clave muy importante y es algo que para todos los clínicos que trabajamos en autismo es muy importante, porque en autismo nosotros no tratamos de ver si hay o no hay algo, sino cómo se presenta, ¿sí? O sea, cuál es la cualidad de cada una de esas conductas, cuál es la cualidad de la interacción, cuál es la cualidad del juego, cuál es la cualidad de la mirada, ¿sí? O sea, entonces, o sea, nos corre un poco de esta cuestión dicotómica de tiene juego simbólico o no tiene, sino de cómo es la cualidad de ese juego. Digamos, es flexible, es rígido, a veces es flexible, a veces es rígido. Yo creo que este es un lineamiento muy importante, especialmente cuando los instrumentos utilizados no nos permiten o están muy al borde en los puntos de corte, ¿sí? Que eso nos pasa muy frecuentemente en la evaluación de niñas y mujeres, por lo menos para los que usamos ADOS y ADIR, que son las dos herramientas estándar, ¿sí? Nos pasa muchas veces que no puntúan, digamos, o sea, muy, muy por encima, sino que puntúan muy al borde del corte y a veces un poco por abajo. No sé si es la experiencia de muchos, pero es la que nosotros nos encontramos, ¿sí? Entonces, pensando en los criterios diagnósticos, muchas niñas pequeñas por ahí no van a cumplir el criterio diagnóstico, y para los que estén más formados, certificados en ADOS, saben que el ADOS-2, una de las cosas que cambió, a diferencia del ADOS original, es que el algoritmo de la conducta repetitiva ahora sí se puntúa y ese puntaje va al, digamos, puntaje final, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que tener cuidado. Esto es una aclaración para los que están certificados en ADOS, entonces lo tenemos que tener en cuenta. No obstante, distintas investigaciones han encontrado distintas manifestaciones en niñas pequeñas
y todavía no es concluyente, ¿sí?, si el ADOS o el ADIR, digamos, son herramientas adecuadas para niños pequeños. Lo que sí sabemos es que van a puntuar menos, ¿sí? O sea, especialmente el ADOS. Eso sí, sí lo sabemos. Pero hay muchas investigaciones y hay, en relación al tema, hay a veces evidencias mixtas, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, los clínicos más o menos estamos de acuerdo porque es lo que vemos, que vamos a encontrar, digamos, puntajes menores. Y muchas veces un buen complemento para poder seguir evaluando es administrar, por ejemplo, la escala Binder, que ahí los patrones de comunicación y socialización se van a ver afectados con un perfil bastante distintivo. Bien. Para aquellas chicas que no tienen dificultades en el aprendizaje o retrasos en el lenguaje, el diagnóstico de autismo puede no ser evidente a los 3 o 4 años, ¿sí? El promedio de edad para el diagnóstico de niñas, según una investigación del 2012, es de 8 años, pero eso es también un estudio anglosajón, ¿sí? O sea, el promedio de edad aquí en Argentina sería un misterio bastante interesante sacar, especialmente para aquellas chicas sin compromiso intelectual, ¿sí? Los niños parecen tener un diagnóstico más temprano, incluso cuando su nivel de lenguaje y funcionamiento son iguales. Este es un trabajo de Chiarelli que es muy conocido y muy recitado, ¿sí? Porque, digamos, habla mucho de la diferencia con respecto a las distintas, digamos, edades también y síntomas en relación a la presentación. Con respecto al juego simbólico, muchos autores, tanto Tony Attwood como Tanya Marshall, como distintas también fuentes en relación a investigación, hablan que es una de las diferencias más importantes entre niños y niñas, que si bien muchas presentan un juego que aparenta simbólico, en un momento se observa más cualitativamente en distintos contextos, ese juego es guionado, es rígido y en muchos casos es más un ritual que un juego flexible. Esto es algo que yo siempre lo comento porque fue también muy directamente mi experiencia, ¿sí? O sea, en distintos lugares de trabajo y no necesariamente con niñas sin discapacidad intelectual, a veces con niñas con discapacidad intelectual que tenían por ahí el diagnóstico de discapacidad intelectual solamente, pero no el de autismo, justamente porque tenían, digamos, mejor reciprocidad y tenían un juego, digamos, que parecía simbólico. Eso también está muy relacionado con lo cultural, porque muchas veces, digamos, los juguetes que estamos a manos de las niñas son muñecas, ¿sí? O sea, son muñecas, son cosas para comer o para cocinar, ¿sí? Entonces, en ese punto tenemos que ser bien cuidadosos, no de pensar con qué está jugando, ¿sí? Sino cómo está jugando y ese juego que vemos y observamos hoy, cómo se repite a lo largo de distintos momentos o contextos. Eso sería una de las pautas. Esperen que se me bajó el chat y veía una pregunta y no la veo más. De hecho, tienes tres, Cintia. Si quieres, te las leo rápidamente. ¿Por qué a muchos Ah, psicólogos y o psiquiatras les cuesta trabajo identificarlo? Mi hija fue diagnosticada con Asperger apenas hace unos meses, pero antes de ello estuvo en una clínica psiquiátrica porque le daban crisis y la psicóloga que tenía en su momento la mandó para el hospital y aún así jamás le hablaron de un posible caso hasta que encontré una clínica especializada en ansiedad y ahí fue donde la diagnosticaron. Sí, bueno, eso creo que es especialmente nivel 1, Asperger o autismo sin discapacidad intelectual, son las niñas que van a estar, digamos, que son más vulnerables a no recibir el diagnóstico. ¿Sí? O sea, el tema es que en la medida que los profesionales van viendo más chicas, también van teniendo más experiencia. Cuanto más se va formando la gente, más van apareciendo. ¿Sí? O sea, que no sé dónde es Maca, pero a nosotros nos pasó mucho. Y nos ha pasado en relación recibiendo chicas que no tenían diagnóstico, ¿sí? Y es verdad que en la medida que cuanto más sabemos todos y más replicamos lo que sabemos, lo que aprendemos o lo que dice la investigación o la clínica o la bibliografía, más posibilidades va a haber de que distintos profesionales estén al tanto de cómo es la presentación en mujeres. Para mí, o sea, si a mí me preguntan digamos, tendría que ser obligatorio para todos los profesionales que trabajan en autismo, incluso para los generalistas, ¿sí? Porque, digamos, o sea, es algo, digamos, de equidad, es una cuestión de cuanto más temprano es el diagnóstico, mejores apoyos vamos a tener. Cuanto más tardío, digamos, más tiempo de intervención perdimos, ¿sí? Claudia Karina, ¿cuántos perfiles distingues en niñas? Uy, una pregunta muy larga, pero voy a tratar de responderla después. Bien. Con respecto al juego simbólico, ¿sí? Ya habíamos hablado de
del tema de que podía ser muy rico también a nivel fantasía, ¿sí? Que podía haber amigos imaginarios, que hay animales, personas, distintas criaturas, algo que por ahí no vemos en todos los varones, aunque sí puede estar presente en algunos, ¿sí? Por otro lado, Tony Attwood hablaba ya en el 2007 de lo que es la ecolalia social, y esto no es algo que hagan solamente las niñas, pero pareciera que las niñas lo hacen mucho más, ¿sí? Porque observan por ahí a personas socialmente hábiles y copian sus manierismos, sus voces, sus diálogos y toda su persona, ¿sí? O sea, como que copian el rol, ¿sí? Esto pasa mucho en adolescentes y entre pares, ¿sí? De hecho, Holiday Willy, la EAN, que es también una mujer autista que tiene varios libros escritos, dice, a veces copiaba la apariencia de una persona, sus acciones y las expresiones, los movimientos de las manos y pequeños gestos. Y muchas mujeres adultas te cuentan que muchas veces parte de lo social lo aprendieron, digamos, estudiando series o mirando cómo se comportaban los personajes en novelas, ¿sí? Obviamente para, digamos, la fracción de personas que tienen mayor conciencia de sí. Donna Williams también habla de eso en su libro Alguien en algún lugar, que también ese está disponible en español, el de Liane Holiday Willy no. Bien. Con respecto a las relaciones sociales y los grupos de apoyo, ¿sí? Una de las recomendaciones en relación a cómo apoyarlas es evitar el aislamiento, ¿sí? Contactarla con otras niñas y con otras jóvenes. Esto fue un poco la idea que también teníamos con Lucila, ¿sí? Contactar a las madres entre sí, porque muchas veces eran las únicas niñas en los grupos de habilidades sociales, las únicas niñas en las salidas, las únicas niñas, ¿sí? Y no porque sea, digamos, o sea, especialmente, digamos, bueno separar, sino para que también pudieran encontrar un espejo y otras niñas parecidas a sí misma y poder hacerse, digamos, más fuertes juntas, ¿sí? Especialmente en la etapa donde hay que hablar del diagnóstico y hay que hablar de las diferencias y demás. Yo creo que eso es una de las cosas en las que tenemos que trabajar mucho para generar muchas redes y recursos de apoyo para poder contactar a la gente entre sí. Me llevó muchos años juntar 4 o 5 niñas que más o menos tenían perfiles no muy similares, pero que podían funcionar juntas, ¿sí? Y hoy por hoy, bueno, Lucila puede hablar mucho mejor de eso. La verdad es que son un grupo de soporte muy grande para sí mismas, y no solo se convirtieron en amigas, sino que además se apoyan a sí mismas en todos los cambios que van atravesando a través de la pubertad y la adolescencia. Una de ellas cumplió 15 años hace poco y estábamos muy emocionadas con el tema. Bien. Veo una pregunta, pero es muy larga, como para que sigo un ratito más y vemos si después las podemos retomar, ¿sí? La idea es tener la oportunidad también de generar programas específicos con ejes en desarrollo, en pubertad, en la vida, teniendo en cuenta todas sus posibilidades. Me dicen que está Yetzabet Yáñez por ahí, y Karina Arancibia y Jamie Molina, que son 3 mujeres en el espectro autista que yo amo mucho y que son amigas. Así que las saludo porque no las veo y espero que también puedan unirse al intercambio en las preguntas. Yetzabet digamos, fue una pata enorme de Mujeres TEA y fue la que unió a todo el grupo de mujeres, ¿sí? El grupo secreto que les comentaba es como el pegamento, y Karina Arancibia es de Asperger's, es chilena y ella vino para acá en el simposio y armó allá en Chile distintas organizaciones que están trabajando muy bien, con Magda Montero y ahora en Punta Arenas, creo que también en lo que es autorrepresentación. Un poco lo que hablábamos antes de la construcción colectiva del conocimiento y de todo el mundo tratando de trabajar, digamos, y aportando desde donde quieren. Me emocioné mucho. Bien. Sigo. Bien. Entonces, uno de los temas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Además de esta cuestión, resumiendo, de las conductas repetitivas, del juego, de una cualidad mayor en lo que es la comunicación social, sin que ese mayor signifique típico, ¿sí? Es el tema de que muchas veces, o sea, estas demandas sociales exceden los recursos a la hora de la pubertad y la adolescencia, y muchos de los desafíos también van a tener que ver con todo lo que le pasa al desarrollo psicosexual de esa niña y mujer. Muchas niñas se reportan de forma clínica, muchas chicas con pubertad precoz, ¿sí? Después pueden aparecer síntomas de depresión, de ansiedad, problemas con la imagen corporal, problemas de alimentación. El tema de trastornos de la conducta alimentaria está estudiado más en mujeres adultas que en niñas, ¿sí? No obstante, en una investigación que
que vengo trabajando hace unos años, encuentro que no encuentro comorbilidades con trastornos de la alimentación, pero encuentro como interés especial la comida. Y eso nos marca también una vulnerabilidad, ¿sí? Las disfunciones ejecutivas pueden llevar a problemas de higiene, problemas de conducta, todo el tema del desarrollo de la sexualidad, el autoerotismo, todo el tema de la prevención del embarazo, todas cuestiones que tienen que ver con, digamos, la adolescencia, con la educación sexual integral, diríamos acá en Argentina, que es ley, ¿sí? Y también otros perfiles que muchas veces, o sea, van a confundir. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos un poco de esta cuestión de las expectativas sociales con respecto a las niñas y mujeres, o a cómo se tenían que comportar, o cómo tenían que ser? Y este es un tema que es muy importante, porque muchas chicas se van a presentar muy tímidas o con mucho retraimiento, pero este retraimiento no significa, digamos, no llama la atención de los docentes, no llama la atención de los maestros, no llama la atención de los padres, ¿sí? Porque de formas sociales, digamos, o sea, en muchos países culturalmente es aceptable que una niña sea, digamos, o sea, tímida y esté, digamos, o sea, digamos, aislada y que, digamos, o sea, sean retraídas, ¿sí? Entonces, muchas veces, y esto está documentado en varias investigaciones, incluso en las de Connie Casari de preescolares, suelen estar en la periferia de los grupos. Y esto quiere decir que muchas veces pareciera que están en el grupo, pero están en, digamos, alrededor del grupo. Entonces, en una observación muy corta, yo soy docente, estoy en el patio, por ahí puedo ver, digamos, distintas personas y están todas juntas. Ahora, si me acerco bien a ver la cualidad de esa interacción, ¿sí? Probablemente una niña en el espectro autista esté, digamos, cerca, pero no, o liderando o no interactuando de la misma forma que sus pares. Entonces ahí vemos como la cualidad es tan sutil, ¿sí? O sea, y por eso también la evaluación ecológica es muy importante. Esto quiere decir que muchas veces mucha información que no podemos obtener a través de la clínica la podemos obtener en la observación de los entornos naturales, donde digamos, se desenvuelve esa persona. Por eso, muchas relaciones, la reciprocidad, esto es un problema que continúa también, digamos, en la adolescencia, es que muchas veces se comprometen en relaciones que no son recíprocas, ¿sí? O sea, Tania Marshall y Adud hablaban también de que muchas veces son mandoneadas o amadradas por otras niñas, ¿sí? O a veces ellas son las que dirigen y amadran al resto, ¿sí? O sea que la reciprocidad, digamos, no es del todo, no sigue el desarrollo, digamos, típico, y muchas veces también, digamos, quieren exclusividad. Si vos sos mi amiga, no podés ser amiga de otra persona, ¿sí? Lo cual, ¿cómo es que se llama? Está comprobado que en la vida adulta eso mejora muchísimo porque tenemos muchas amigas en el espectro autista que son amigas de muchas de ellas y de más y cada vez más. Pero sí que en la adolescencia es un problema bastante notable y muchas veces recibimos mucha consulta de muchas niñas entre 9, 10 y 11 años acá en Buenos Aires que han tenido otros diagnósticos preexistentes, que por ahí son diagnósticos co-ocurrentes, ¿sí? Pero que sin embargo no es que no están presentes, sino que el núcleo de los problemas estaba más relacionado con la comunicación social, pero no había sido detectado como tal, ¿sí? Bien, entonces muchas chicas y muchas adolescentes no han tenido la oportunidad de saber sobre su diagnóstico, ¿sí? O de sí mismas, y muchas aún sabiéndolo no han encontrado grupos para mujeres o para jóvenes, y siempre están en grupos con varones, que era lo que hablábamos antes. Muchas aún sin una capacidad cognitiva suficiente para comprender su diagnóstico, también están aisladas de sus pares mujeres, ¿sí? Porque están en la mayoría de centros o escuelas con varones, y es muy importante también poder, digamos, proveer espacios para que se puedan relacionar, ¿sí? De hecho, acá en Argentina tenemos una colega que es un poco pionera en el tema y pudo trabajar con el tema en San Martín de Porres, pudieron empezar a hacer subgrupos para juntar a las niñas, ¿sí? Porque siempre hablaban de los intereses y los juegos que le interesaban a los varones. Con respecto al tema, de los intereses, habíamos hablado también que es muy variable, ¿sí? Y esto que comenta también Shanna Nichols en el libro que les mencioné, es el tema de las rutas diagnósticas. Muchas veces los diagnósticos preexistentes son ansiedad social, preocupaciones sobre las dificultades sociales,
diagnósticos previos que pueden ser coocurrencias o que a veces son incorrectos, ¿sí? A veces el diagnóstico viene porque un hijo está en el espectro autista para muchas mujeres adultas, o a través de un sobrino, o a través de distintas rutas que pueden hacer que una niña, una adolescente, una mujer empiece a, digamos, o sea, encontrar algunas dificultades que tuvo en relación a lo social que no se explican por otras causas, ¿sí? Muchas veces hay que estar atento al deterioro de las habilidades académicas y de las competencias sociales, ¿sí? Que se pueden complicar en la adolescencia, y hacer una buena vigilancia también de todo lo que pueda ser trastornos de la alimentación. Bien. El tema de los intereses especiales para mí es un tema que es fascinante y muy, muy importante en autismo, más allá del sexo y del género, ¿sí? Pero en el caso de las mujeres, ¿sí? O sea, es un signo importante en el perfil porque encontramos distintas presentaciones en niñas y en niños, ¿sí? Muchas veces, o sea, cuando uno evalúa a un niño pequeño, encontramos intereses muy idiosincráticos, ¿sí? Ventiladores, lavadoras, o máquinas, o cosas, o no sé cómo le dicen ustedes allá en México, pero cuando hay una obra y hay gente haciendo, digamos, rompiendo la vereda, ¿sí? O sea, como construcción, dinosaurios, ¿sí? O sea, que son, digamos, o sea, que los clínicos evaluamos sus intereses y nos resultan llamativos. Ahora, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es su interés principal? Y su interés es, por ejemplo, los pequeños ponis, o la serie Glee en su momento, u otros intereses que son más acorde a la edad, ¿sí? No se califican como intereses especiales, a veces por el tipo de interés. Y lo que nosotros tenemos que evaluar en el caso de las niñas no es cuál es el interés especial en sí, si es llamativo o no, sino la cualidad, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo está con ese interés? ¿Qué cosas, digamos, son importantes para esa persona de ese interés especial, ¿sí? Entonces, en algunos casos va a ser más parecido a sus pares neurotípicas, y en otro también hay muchas niñas que no, que les interesan los dinosaurios, que les interesa la tecnología, que son gamers, ¿sí? O sea, entonces, o sea, el perfil femenino del autismo nos invita a romper, digamos, muchos estereotipos de toda índole, ¿sí? Pero sí que es verdad que lo que nos invita es a pensar, más allá del interés, no cuál es el interés, sino qué hace, ¿sí? Eso es una persona que muchos clínicos que trabajamos con intereses especiales y fortalezas nos hacemos. Ah, le encanta tal videojuego. Ah, bueno, pero ¿cuándo juega? ¿Cuánto tiempo juega? ¿Con quién juega? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo ocupa? ¿Sí? O sea, no es solamente, a mí me gusta tejer, ¿sí? O sea, sino, ¿cuántas veces tejes? ¿Sí? O sea, ¿en qué momento? ¿Podés dejar de tejer y hacer otra cosa cuando alguien te llama para hacer otra cosa? Sino la cualidad, ¿sí? Bien, entonces la diferencia, en el caso de esas niñas que tienen intereses muy similares a sus pares, bueno, pero a las dos les interesa lo mismo. La diferencia va a ser la intensidad, las acciones alrededor del mismo y la variación o la flexibilidad que tiene con respecto a ese interés. Bien, entonces hay que pensar fuera de estereotipos, ¿sí? Y en las investigaciones que les comentábamos, nosotros encontramos música, pintura, dibujo, y otro interés muy inusual, que era la interacción social, ¿sí? O sea, y eso lo encontramos tanto como intereses, reportado por profesionales de la salud que veían niñas, como fortalezas, ¿sí? Lo cual es bastante controversial, tema para otra charla, pero encontramos interés por las personas y en la interacción social, ¿sí? O sea, que alguien dice, bueno, pero esto tiene autismo, puede que tenga dificultades sociales, como puede ser que le interesen tanto las personas, ¿sí? O sea, y esto pasa y es clínico. Con lo cual, y también lo estamos encontrando en investigación. Me están mandando mensajes que no me meta con el tejido, ¿eh? O sea, porque acá en Argentina hay una cultura de tejido muy fuerte, muy importante, en la que yo estoy excluida porque nunca aprendí a tejer, y me manda tanto Karina como Natalia, como distintos colegas, me mandan cosas tejidas como para recordarme que todo lo que no puedo hacer, que son hermosas igual. Así que gracias. Bien, entonces el tema de la interacción, el interés por la interacción por las personas también es reportado muchas veces por adolescentes y por distintas mujeres adultas que cuentan que, bueno, me juntaba con tal grupo y trataba de, digamos, de encajar y estar ahí, y me interesaba saber todo sobre esas personas. Bien.
Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que focalizar como clínicos es en el tema de las fortalezas, ¿sí? Porque el interés restringido es una categoría, ¿no?, dentro del DSM-5. A mí me gusta más la palabra intereses especiales, ¿sí? Y creo que son rutas de acceso para el trabajo para cualquier persona en el espectro autista. Y también creo que el tema está muy relacionado con cuánto desarrollo yo esos intereses especiales para convertirlos en, digamos, habilidades especiales, para convertirlos en fortalezas, ¿sí? Creo que eso es una deuda que tenemos todos con el autismo, digamos, independientemente del sexo y del género, ¿sí? Es uno de los ejes más importantes, o sea, porque tiene que ver con la construcción de significado para cada persona. Y la construcción de significado para cada persona es casi lo más importante, ¿sí? Para cualquier humano, dentro o fuera del espectro autista. Bien, y muchas veces una habilidad especial muy llamativa y que tienen también muchas mujeres adultas y que empiezan a una edad temprana, es el tema de la introspección y la capacidad de hablar de sus propias experiencias, ¿sí? Y esto llama mucho la atención, de hecho, no es nuevo, hay muchos libros escritos especialmente anglosajones, y ahora hay cualquier cantidad de mujeres contando su experiencia. Eso es maravilloso, ¿sí? Y genera un poco de resistencia y un poco de ambigüedad, pero ¿cómo puede ser que tengan tanta habilidad para hablar de sí mismas? Y esto es algo que pasa, es algo que es clínico, es algo que está ahí, puede ser que esté relacionado por ahí con una mayor conciencia de sí, no lo sabemos, pero es un ámbito de investigación para explorar más, ¿sí? Porque si hay más camuflaje y hay más introspección, uno podría decir, bueno, por ahí uno de los diferencias también entre cierto subgrupo de mujeres, cierto subgrupo de hombres, es también la capacidad de conocerse y de, digamos, o sea, saber más de sí mismas, o sea, la conciencia de sí. Bien. Y muchas niñas y muchas adolescentes están interesadas en la psicología, ¿sí? Y yo creo que va a haber toda una generación, ¿sí? Ahora ya está. ¿Perdón? Eh, Creo que va a haber toda una generación de psicólogas, ¿sí? Y psicólogos que están en el espectro, que van a empezar también a aportar, digamos, desde lo clínico con otra mirada, ¿sí? Yo creo que eso es mucho lo que viene, o sea, y creo que es muy bienvenido, porque muchas veces, y esto lo vivimos mucho con Chechabet, que está por ahí, que ha venido a Argentina dos veces ya, y ha dado talleres, ¿sí?, para madres y para profesionales, y ella nos explicaba las estrategias que implementaba con Katrina, con su hija, ¿sí? Y las estrategias eran completamente, o sea, no se nos habían ocurrido nunca a nosotros, ¿sí? Porque eran muy de mente autista, ¿sí? Entonces, o sea, yo creo que la psicología se va a nutrir mucho digamos, de psicólogas y psicólogas en el espectro autista. Y a su vez también van a permitir también entender mejor un montón de cuestiones y explicarlas. Así que animo mucho a todas las mujeres y a todas las niñas que estén interesadas en el comportamiento humano a que también lo exploren desde el lado académico. Bien. Bueno, ya hablamos mucho de intereses. Todo lo que es repetición y práctica, ¿sí? O sea, en los intereses especiales que muchas veces preocupa a los padres, o sea, lo que es repetición y práctica en relación a algo es el núcleo del desarrollo de fortalezas, ¿sí? Porque así se construye la experticia de cualquier cosa. Entonces, esto también es un cambio de foco, de mirada con respecto a cómo trabajamos con ciertos aspectos, ¿sí? Y esto no es algo, digamos, o sea, que es una idea mía, ¿no? Creo que lo ha dicho 2 o 3 veces ya Francesca Japé en su libro Autismo y Talento, que justamente analizan, digamos, la cualidad de la repetición en autismo, ¿sí? Y cómo distintas fortalezas como la sistematización, como la repetición, el oído y muchas otras habilidades especiales, cómo se desarrollan, ¿sí? O sea, el tema es que para desarrollarlas tenemos que identificarlas y tenemos que trabajarlas y tenemos que promoverlas, ¿sí? O sea, en la medida que podamos. Entonces, el tema es bastante complejo en relación a la situación de niñas y mujeres, porque podemos tener casos de identificación muy temprana, ¿sí? Donde los síntomas son muy sutiles y de repente por ahí no cumplen todos los criterios diagnósticos, y no obstante hay distintas preocupaciones en relación a la comunicación y a la comunicación social, ¿sí? Con lo cual tenemos que ponernos a trabajar independientemente del diagnóstico. No sé cómo es en distintos países, pero acá en Argentina una de las
ejes clínicos en la mayoría de personas que trabajamos en autismo consideramos es que, digamos, si hay limitaciones, tenemos que hacer lo que, digamos, mi mentor y una de las personas que más sabe de autismo en la Argentina dice, que es hipótesis de trabajo, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es armar una hipótesis de trabajo. ¿Qué tenemos que trabajar con esta persona independientemente del diagnóstico, ¿sí? Entonces, muchas veces los instrumentos nos van a jugar una mala pasada y vamos a tener que revisarlos clínicamente y vamos a tener que hacer diagnósticos clínicos también, ¿sí? El diagnóstico va a ser, digamos, un resultado de una evaluación que no se limita solamente a unos test estandarizados que pueden tener o no punto de corte, sino de distintos elementos que están relacionados con el entorno de esa persona, con evaluaciones clínicas, interdisciplinario y demás. Por otro lado, vamos a ver que hay distintas presentaciones, por eso cuando Karina me preguntaba cuántas presentaciones hay en relación a mujeres, y yo estoy viendo que después de 6 años, la verdad es que incluso el tema del autismo femenino como un subtipo único no me parece viable. De hecho, me parece que podríamos pensar en subtipificar un montón de perfiles distintos de niñas que, o sea, uno también tiene que replantearse para qué subtipifica, ¿sí? O sea, si es para investigar, si es para diseñar tratamientos, ¿sí? Porque nadie hace diagnósticos o piensa en subtipos para catalogar a las personas, sino para pensar en especificidades relacionadas con la investigación o con el diseño de tratamientos. Y después tenemos que tener muy en cuenta que cuando estemos en la adolescencia, ¿sí? Los desafíos van a ser más demandantes y van a requerir, digamos, que los apoyos vayan cambiando, ¿sí? Y todo esto va a estar modulado por todo el entorno, por el acceso al diagnóstico, por los apoyos acordes, por el desarrollo, digamos, psicosexual también, por el contexto, por el entorno. Es como no hay un solo factor predictor de resultados, ¿sí? El factor predictor de resultados es que la realidad que tenemos es que los diagnósticos se hacen mucho más tardíos para mujeres que para varones, ¿sí? Y que los apoyos que hay para las chicas, incluso que ya están diagnosticadas y que tienen discapacidad intelectual, no son, digamos, o sea, adecuados en relación a las necesidades que ellas van teniendo en su crecimiento. Y el tema de adultas lo dejo para que por favor Lola invite a Yetzabet, a Karina, a cualquiera de las chicas para hablar del tema, que lo hacen maravillosamente y lo pueden hacer en primera persona, mucho, pero mucho mejor que yo. Así que yo puedo hablar de la Claro que investigación, pero sí. Las esa estoy sería la buscando en el próxima. chat, las estoy buscando en el chat, pero no las encuentro. Ahora van a aparecer, son un poco Sí. tímidas, pero ahora van a aparecer. Pero eso sería muy, muy interesante y forma parte un poco de la forma que nosotros pensamos en la construcción de conocimiento colectivo y el trabajo de ellas y escucharlas a ellas que se desarrollaron en distintos ámbitos también cambió la forma en que nosotros trabajamos con nosotras. Fuera del espectro trabajamos con las chicas y con las adolescentes dentro del espectro. Entonces, Rada, no sé si está por ahí también, pero Rada es una persona fundamental en Mujeres TEA que también ha ayudado y que también trabaja con niñas en el espectro autista a través de yoga y juego, relajación, y eso es muy importante también. Entonces, yo creo que, digamos, yo puedo hablar mucho de investigación, pero creo que una buena invitación para la próxima vez sería que ellas pudieran hablar, digamos, de tantos temas, pero especialmente desde la experiencia de ellas. Claro, ya las Entonces, estoy ubicando, ya las estoy ubicando. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, esta frase para terminar, un poco en relación a que, si bien, digamos, o sea, tenemos mucha investigación en los últimos 10 años, estamos aprendiendo todos, o sea, sobre qué es lo que necesitamos ajustar. Sabemos que necesitamos ajustar, digamos, cuestiones relacionadas con la identificación, y sabemos que un diagnóstico temprano es, digamos, algo, es un derecho, es algo que todo el mundo debería poder tener lo antes posible para acceder a los apoyos. Por lo menos acá en Argentina el diagnóstico permite, digamos, el acceso a los apoyos, ¿sí? En otros países sé que no. Y en ese sentido, tanto a nivel investigación como a nivel, digamos, apoyos especializados para adolescentes, para niñas pequeñas, para adultas,
como en la vía de la autorrepresentación y el activismo de mujeres autistas, creo que esta frase resume muy bien la situación actual, pese a el difícil momento que estamos pasando todos en distintos países del mundo con esta pandemia y que el presente nos está haciendo un poco difícil de entender y de evaluar y de prever, ¿no? O sea, los pasos siguientes, pero en este caso en particular, en el de las mujeres, el pasado es tenso porque estaban fuera del ámbito académico, estaban fuera de la discusión, estaban fuera del activismo, estaban fuera sus voces, estaban fuera de los tratamientos, pero el futuro podría ser perfecto porque no solo contamos con mucha más formación y herramientas que vamos aprendiendo, sino que además las tenemos a ellas. Ellas van a poder mentorear y tanto ayudarnos a los clínicos investigadores como a las siguientes generaciones futuras de chicas que van a necesitar familiares entrenados, que van a necesitar tener mentoras o mujeres que hayan, mujeres autistas que hayan podido pasar por distintas áreas de trabajo, con distintas experiencias. Entonces yo creo que realmente en este ámbito todo lo que se ha generado es realmente maravilloso y se sigue multiplicando todo el tiempo. Y bueno, nosotros estamos muy contentas de que cada vez haya más multiplicación de recursos porque es lo que necesitamos. Y hay que armarse de paciencia porque acá tampoco fue fácil ni rápido. Un efecto de la cuarentena fue que todo el mundo ahora está interesado también en hablar de chicas, lo cual nunca pasó en los últimos 6 años, lo cual es muy positivo para nosotras, pero creemos que el futuro, pese a la incertidumbre del presente, en ese sentido, no sé si va a ser perfecto, pero va a ser mucho, pero mucho mejor para las niñas que vienen, ¿sí? Para las siguientes generaciones, y la responsabilidad de que eso sea así también está repartida en redes, por lo menos acá en Latinoamérica, con muchas personas trabajando duro para el tema, a quienes agradezco tantos años de colaboración, contribución, amistad y cariño y estar. Así que, bueno, podemos ir a las preguntas. Muy bien, pues a ver, te voy a ir leyendo resumidas porque hay unas un poco largas. Hay cuestionarios que podemos responder mi esposo y yo para explorar la posibilidad de tener autismo o rasgos de autismo. Perdón, me repite la pregunta que Que estaba si cambiando, hay dejando algún de compartir. cuestionario que Ujú. podemos responder mi esposo y yo para evaluar si tenemos rasgos de autismo. O sea, ¿es una persona que tiene hijos en el espectro autista? Sí, exactamente, dice que, pero Bueno, los que dos. en realidad, bien, ahora voy a la de Mariela. En realidad, o sea, la existencia del fenotipo ampliado del autismo, en inglés BAP, Broader Autism Phenotype, sí es algo que está documentado en la investigación, que esto quiere decir que muchas personas que tienen hijos van a encontrarse con rasgos, ¿sí? O sea, en el espectro autista, y eso es común, eso es, digamos, se da muy bien en mucha gente, o sea, de hecho el autismo no es algo de otro planeta, ¿sí? Es un rasgo humano, ¿sí? O sea, el tema es cuando esos rasgos generan un deterioro clínico, ¿sí? Lo suficiente como para hacer un diagnóstico y para recibir apoyo, ¿sí? Digamos, el límite entre lo que es el fenotipo, ¿sí? Y el diagnóstico clínico, digamos, es controversial, porque en realidad la diferencia es si esa persona necesita apoyos o no, ¿sí? O sea, y entonces hay muchos padres o muchos madres también que están en el espectro autista o que están en el fenotipo ampliado, muchos terapeutas también, sin que eso signifique, ¿sí?, que tienen un diagnóstico de autismo, es, digamos, o sea, es normal, el autismo es algo de origen neurobiológico y también hay, como es que se llama, muchos rasgos del autismo que no necesariamente son negativos, que también se pueden transmitir, ¿sí? O sea, de hecho hay muchos padres, o sea, y madres que son, digamos, ingenieras, que son informáticos, gente que trabaja en sistematización o incluso artistas y demás. No es nada llamativo. El tema es que un cuestionario puede medir, digamos, la cantidad de rasgos que puedas tener, pero eso no te va a dar ningún resultado a nivel diagnóstico, sino que va a decir, bueno, me gusta más sistematizar, me cuesta más estar con gente, ¿sí? O sea, no va a ser diagnóstico, pero el fenotipo ampliado es una realidad documentada en la clínica y en la investigación y nada para tenerle, digamos, ni miedo ni rechazo, es parte de la humanidad, de esta humanidad tan singular del autismo.
Ok, oye, Cintia, esto es complementando esa pregunta. Entonces, ¿habría alguna herramienta o algún documento que las mujeres ya adultas que tengan esta inquietud porque realmente se están afectando, que puedan consultar antes de ir a un diagnóstico para saber si es posible que... Creo que puede, o sea, hay muchas herramientas que están, hay una página en español que se llama espectroautista.info, que esa tiene un montón de instrumentos traducidos, incluidos el coeficiente de espectro autista, el coeficiente de sistematización. Pues yo no recomiendo a una persona que esté en sospecha de diagnóstico que se autoadministre estas pruebas o que se autodiagnostique. Yo recomiendo que se asesore cerca de donde vive, con las personas que ya han podido tener un diagnóstico para ir, digamos, a un evaluador con experiencia. ¿Sí? O sea, esa es mi recomendación, porque también es verdad que a veces los autodiagnósticos, o sea, son correctos, a veces no, pero en realidad si hay un diagnóstico clínico, también va a depender de cómo uno define el autismo, ¿sí? O sea, si hay conductas que son objeto de atención clínico, si esa persona necesita apoyo, o si es un trabajo más de desarrollo personal a nivel, necesito entender cómo procesa la información mi cerebro para funcionar yo mejor, porque estoy en el espectro, pero tuve, digamos, un muy buen ajuste hasta tal circunstancia. Entonces eso también tiene que ver con el debate, digamos, de dónde está el autismo, ¿sí? Si el autismo es conducta, o el autismo es procesamiento, o es ambas. ¿Sí? Pero yo lo que le recomiendo a cualquier mujer que esté en sospecha de diagnóstico, que tenga un familiar, un hijo, un sobrino, es que primero, ante todo, no se alarme, ¿sí? O sea, y segundo, que trate de ver en las redes locales del lugar donde vive, ¿sí? Especialmente ahora que estamos digamos, en aislamiento, que traten de contactar con recursos locales o con otras mujeres que puedan recomendarles personas por las que hayan atravesado por el diagnóstico. No es algo que se hace en una sesión, es un proceso que interviene en distintas partes, que es interdisciplinario, que necesita, digamos, tiempo. Y en el caso de las mujeres, mucho más, ¿sí? O sea, yo a veces digo en broma que es casi paleontológico, porque si viene una Sí, persona que tiene 40 como yo, o 50 años, tenemos que ir muy para atrás, tenemos que ir a la historia del desarrollo, tenemos que ir a la infancia. A veces hay informantes para eso, a veces no hay informantes para hablar de la infancia de esa persona. Esa persona puede venir acompañada de una persona que la conozca bien para evaluarlo, ¿sí? O sea, y esto tiene que ver también con cómo evaluamos el autismo en la vida adulta, que esto es otro tema súper controversial. Entonces yo, más que autoadministrarse distintos cuestionarios, ¿sí? Yo creo que los padres que tienen, o las madres que tienen hijos en el espectro autista, pueden reconocerse en sus hijos en muchos rasgos, y creo que eso está bien, pero creo que si la sospecha es de un diagnóstico clínico o de un conocimiento mejor de si está efectivamente dentro del espectro, digamos, y requiere apoyos o requiere, digamos, una psicoterapia para conocerse mejor, creo que es importante consultar en el lugar más cercano a sí mismo, ¿sí? O sea, que esto es lo que hacemos nosotros. Bueno, Lucila Echenique es de hecho la persona que hace 6 años responde los tropecientos mensajes que recibimos en relación a este tema, tratando de poder, digamos, juntar de las consultas, redirigirlas hacia los recursos locales, ¿sí? Que eso es lo más importante, ¿sí? Porque igualmente el diagnóstico online tiene, digamos, mucha controversia, ¿sí? claro. Nosotros no lo hacemos porque no creemos, ahora, bueno, algunas cuestiones están habilitadas, pero el diagnóstico online es muy poco fiable. El diagnóstico es un proceso y si lo hacemos tan largo en niños, ¿sí? O sea, porque en niños no es corto, los que hacemos diagnósticos sabemos No. que en niños, por más que tengamos experiencia, abramos, digamos, la consulta y con un Vineland por ahí, y una entrevista clínica, ya tengamos una hipótesis, o sea, tenemos que atravesar el proceso de hacerlo de forma rigurosa. Eso no quiere decir que no nos demos cuenta o no tengamos una hipótesis enseguida, pero el proceso lleva un montón de tiempo y la comunicación también, entonces no es algo para hacer de forma express, no es algo para hacer con alguien que uno no se siente cómodo, no es algo para hacer, digamos, digamos a la ligera, ¿sí? O sea, esa es mi recomendación, es que se articulen con los recursos locales y también compartan con la gente de sus lugares, de sus localidades, eh, para poder, digamos, o sea, hacer ese proceso. Imagínense que si ustedes en niños hacemos un proceso diagnóstico de por lo menos 10 horas, ¿sí? En adultos, ¿sí? No puede ser más corto. ¿Sí? Claro. Más en adultas mujeres que tienen más habilidades de afrontamiento, que tienen toda una vida encima, que también tienen otras
dificultades o no, y que, o sea, entonces el diagnóstico de adulto es un tema muy, muy controversial. Creo que va a haber mucha gente que está en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero esa es, digamos, mi experiencia clínica y mi recomendación es que traten de articularse con los recursos locales y tomárselo, digamos, con mucha calma, ¿sí? O sea, bueno, esperando que se pueda trabajar de forma presencial, perdón. Exacto, no, tranquila. Oye, Cintia, rápidamente, hay un grupo de Facebook de Mujeres TEA, ¿no? Que también quizá por ahí se puede preguntar, ¿hay alguien de tal Sí, país que conozca esa es especialistas? Lucila. Lucila Exacto. trabaja de forma honoraria Bueno, hace 6 años y exacto. responde, y cuando llegamos, llegamos, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Cuando llegamos a responder y tenemos a alguien, llegamos y podemos contactarlo. Cuanto más gente formamos, más gente conocemos que está en el tema. Claro, Y eso también claro. influye. Así que ahí tienen ese gran recurso en Facebook, un grupo de Facebook llamado Mujeres TEA. Mi hija con malformación cerebral tiene 9 años, ella vive en México, la conozco, tiene discapacidad intelectual, es preverbal y tiene muchas cosas que pueden estar dentro del espectro. He preguntado a muchos especialistas si tiene TEA, me dicen que no, que es una afectación cerebral. ¿Quién es el indicado para el diagnóstico? Bueno, creo que, digamos, o sea, los médicos que la están tratando pueden, digamos, reevaluar la situación. De todas formas, en el caso de ella, o sea, hay muchas veces que hay autismo que es sindrómico, está relacionado con muchas malformaciones y que la conducta suele ser tipo autismo. Lo más importante es, más allá de tener un diagnóstico o no, cuáles son las indicaciones a nivel terapéutico, ¿sí? O sea, que eso sería lo más importante para María Royce, ¿qué cambiaría si ella estuviera en el espectro o no en relación a la terapéutica? Eso creo que sería el tema. Si la gente que la está tratando por ahí no coincide, bueno, si estuviera en el espectro autista, habría una terapéutica distinta o sería la misma. Ok, ¿Sí? perfecto. Te leo la que sigue. Una complicación es cuando el DSM-4 dice que el trastorno causa un deterioro clínicamente significativo, sin embargo no lo cumplen muchas, ¿igual se diagnostica correctamente? Mariela, qué buena pregunta. Mariela, Uruguay, ¿cómo estás? Nos vemos la cara que hace unos años que estamos en contacto, ¿no? Ahí estás, encantada. En realidad, no sé cómo, a ver, que te perdí ahora, te tenía en un momento abajo, ahora estás arriba. ¿Me levantás la mano, Mariela? Ah, ¿dónde está Mariela? Me Mariela, perdí. levante la mano. Hay muchas pantallas. Es que en realidad, para hacer un diagnóstico, yo soy psicopatóloga, así para empezar, o sea, eso no quiere decir que me encanten los diagnósticos, ni mucho menos, ¿sí? O sea, no quiere decir que es mi formación de base, tanto en adultos como en niños. Entonces, yo para hacer un diagnóstico, o sea, lo que necesito es, digamos, que esa persona necesite, digamos, tenga, digamos, lo que yo estoy diagnosticando le genere, digamos, una disminución de su funcionamiento, ¿sí? A eso se refiere el deterioro clínico. El deterioro clínico puede ser sutil y social, ¿sí? O sea, pero es deterioro, ¿sí? O puede no estar presente. O esa persona, digamos, o sea, no es consciente del deterioro y en el proceso de diagnóstico se da cuenta, o por ahí no lo tiene, ¿sí? Muchas mujeres, digamos, que están en el espectro autista, ¿sí? No tienen deterioro, pero lo tuvieron en algún momento. Lo afrontaron, fueron fuertes y demás, y cada tanto pueden llegar a tener alguna dificultad. Esto igual tiene que ver más con un debate en relación a, digamos, o sea, el autismo, la neurodiversidad y demás, ¿sí? Pero desde el punto de vista clínico de los apoyos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que esa persona necesita, ¿sí? Para funcionar mejor, y el deterioro clínico en qué área está, ¿sí? O sea, el DSM me pide que sea significativo en muchas áreas, pero si es en una sola área, por ejemplo, en la social y la laboral, también es significativo para una mujer adulta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que las personas que están en el espectro autista y no lo cumplen, muchas es porque ya lo tienen superado y porque lo han trabajado y han remado, y muchas es porque por ahí, digamos, el deterioro no lo terminan de identificar, y muchas es porque por ahí tienen el fenotipo, ¿sí? Y otra es porque el autismo, digamos, es algo que, digamos, si tenés distintos ajustes para afrontar distintas cosas y va bien, no te va a impedir tener y hacer lo que quieras, ¿sí? O sea, pero si nos ponemos, digamos, en psicopatólogos clínicos, ¿sí? Y seguimos el DSM a rajatabla, digamos, o sea, la diferencia entre hacer un diagnóstico o no, tendrá que ver con la cantidad de apoyos que esa persona necesita. Yo desde la psicopatología puedo decir eso, ahora desde la psicoterapia, que es a lo que me dedico también, diría que para mí es importante, digamos, si ese diagnóstico a esa persona le ayuda a conocerse a sí misma, le ofrece explicaciones para cosas que no tenían explicación, y la potencia, digamos,
incluso todas las cuestiones del autismo que no solo no le generan problemas, sino que además son maravillosas y que pueden generar, digamos, un montón de fortalezas, incluso en distintas áreas de desempeño. O sea, son dos posiciones en las que yo me podría sentir muy cómoda estando, ¿sí? Pero que depende también la edad de la persona y lo que esa persona, digamos, o sea, presente como dificultad. No sé si respondí tu pregunta. En realidad no te la respondí, te abrí. Ok, Sí. se la ampliaste. Ok, Me mira, la sigo, pero yo es una pregunta que me hago también, o sea, sí, es una claro. pregunta que me hago y que muchas mujeres también en el espectro autista se hace. Yo como clínica me la hago. Y en realidad un diagnóstico bien enfocado nunca tiene que ser menos, ¿sí? O sea, siempre tiene que ser para sumar, ¿sí? O sea, pero tampoco voy a dejar de diagnosticar a alguien para, digamos, o sea, que por miedo a que reste, ¿sí? Porque el autismo es algo que cada vez está, digamos, mejor entendido en el mundo, ¿sí? Este futuro del que hablamos, y cada vez tendría que, digamos, ser una cosa, digamos, más aceptada, ¿sí? O sea, en todas sus en, todos, en todas sus formas de manifestación. Muy bien, te leo la que sigue. ¿Cuánto tiempo tiene que tomar medicamento en promedio? Me imagino que su hija o ella, no sé. ¿Esto les puede provocar ser dependiente a ellos? Sí, es que en realidad, bueno, para empezar, o sea, en general el autismo uno no toma medicamentos por el autismo, o sea que no sé, nunca medicamos, yo no soy psicofarmacóloga ni médica, ¿sí? Pero, digamos, el autismo y medicación, o sea, no es que la medicación es para el autismo, ¿sí? La medicación en general es para las comorbilidades o concurrencias que se dan en autismo. Y entonces eso depende mucho de cuál sea, digamos, la situación, además del autismo, ¿sí? O sea, porque no es que una persona que toma autismo toma medicación, o sea, ¿se entiende? Exacto. Sí, Y esta no es pregunta, pero la tengo que leer. Mujeres EA es una gran red de grandes profesionales, apoyo y respeto. Es el espacio que nunca tuvimos y donde nos sentimos queridas y aceptadas. Esa lo tenía que leer. Mariluz, es una red, de verdad. Muchas gracias, Mariluz. Bien. Ok, por ejemplo, helados, ¿deja muy afuera el autismo de mujeres? ¿Cuál es su experiencia? Desde la parte de investigación hay evidencia mixta. O sea, algunos estudios muestran que, especialmente en niñas pequeñas, hay una ventana de mayor atención social entre el año y medio y dos que después disminuye, y eso después se puede reflejar en helados. Otros muestran que hay menos conductas repetitivas. Otros muestran que en realidad, hace poco salió, hace un año salió uno que muestra que en realidad está bien y funcionan bien. La clínica, lo que nos pasa, porque esto es investigación, la clínica que nos pasa, en mi experiencia, es que muchas veces los puntos de corte o no llegan o llegan muy justitos. O sea, especialmente en niñas pequeñas o en adolescentes. Y en eso, por eso, desde el punto de vista clínico, el Vineland, el VABS, o sea, que es la prueba de conducta adaptativa, aporta mucha información en relación al perfil de comunicación social, porque tiene un dominio de socialización, otro de comunicación. Entonces, cuando el A2 no me genera, digamos, me genera dudas, el ADIR me saca de dudas, porque el ADIR es una entrevista en profundidad a padres, y ahí voy a encontrarlo. Entonces, o sea, ningún diagnóstico se hace con una A2, ¿sí? O sea, una A2 solo no sirve para nada, ¿sí? O sea, no es la forma en que hacemos diagnóstico. La A2 es un instrumento más. Si resulta que yo tengo una hipótesis clínica y el ADIR me da argumentos para pensar que esa chica está en el espectro autista, y el Vineland también, y la entrevista clínica también, y la evaluación contextual en entorno también, y el A2 no me puntúan, entonces es una decisión clínica, de decir, o sea, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a compartir con la familia esta información que tenemos y también, digamos, el estado del arte de que puede ser que hay muchas chicas que no puntúen de acuerdo a ciertas investigaciones y que mi criterio clínico y mi juicio clínico es que esa niña está en el espectro autista y hay que ponerse a trabajar. O que no, o que lo descarte. Diga, no, mira, el tipo de problemas que se presentan no están relacionados con la comunicación social. Y que muchas veces en el diagnóstico de mujeres adultas hacemos un par de entrevistas y, o sea, y les decimos esto porque nos parece esto, y es muy válido, somos muy libre de ir a buscar otro colega con otra, digamos, con otra visión, ¿sí? O sea, pero también, o sea, tratamos de no administrar más de lo que se necesita, pero tomarse el proceso seriamente, ¿sí? No sé si respondí la pregunta, Mechi.
Bueno, y por aquí te pedían títulos de libros, pero ya Lucila nos hizo favor de contestar diciendo que en la página Ahí de está. Mujeres TEA me encanta, ella está pendiente. Ahí hay Bien. una lista de libros en inglés y en español, así que yo ya les pasé la liga y Lucila nos las está compartiendo. Yo se las comparto en un momento de nuevo. Eh, ¿Qué relevancia tiene la comorbilidad según tu experiencia, ya que las niñas llegan a la clínica generalmente primero por la comorbilidad? Y es fundamental en realidad, porque en realidad depende qué franja de edad se esté refiriendo Daniela, que hablamos Sí, anoche, que están pronto organizando un encuentro de familias, ¿es verdad? Un encuentro de familias de mujeres con TEA, ¿es así? ¿Dónde está a ver Daniela? dónde ¿No? está. ¿No es? No, No, no era. no, No, bien. sí, es Daniela Eh, Contreras. Es Daniela ok, Contreras. No sé dónde anda bien. Daniela, pero por ahí debe andar. Que levante la mano. Volviendo a la comorbilidad, eh, depende de la franja de edad, ¿sí? O sea, en una edad pequeña puede ser con procesamiento sensorial, con trastornos del lenguaje o retraso del lenguaje. Después en la adolescencia los diagnósticos que vienen, que a veces no son tales, son trastornos del aprendizaje no verbal, trastorno semántico pragmático, trastorno de ansiedad generalizada, fobia específica, ¿sí? O sea, estos son los de más de adolescencia, que según mi experiencia. Y ya en la edad adulta, ya las comorbilidades que pueden venir son directamente trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad. Muchas mujeres han sido diagnosticadas con trastornos del tipo esquizofrenia, del espectro de la esquizofrenia. Digamos, y a veces, muchas veces esos diagnósticos no son comorbilidades efectivamente, o sea, que son concurrencias y muchas veces no. ¿Sí? O sea, pero en muchos casos una comorbilidad en realidad se identifica antes que el autismo y en realidad es una coocurrencia, están ambos. Pero si no se trata el problema de comunicación social, esa coocurrencia no va a mejorar sola. ¿Sí? Digamos, en general todo lo que es comorbilidad hay que tratarlo. O sea, hay ansiedad, depresión. Sí se sabe que mucha ansiedad, tanto en varones como en mujeres, la ansiedad es un problema a partir de la adolescencia, los trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión, pero especialmente en mujeres pareciera ser que hay un índice mucho, mucho más alto de ansiedad que en varones, y especialmente en mujeres, en adolescentes y en mujeres. Eso es por lo menos lo que nos sugiere la investigación en la clínica. No sé si respondí tu pregunta. Pues Bien. yo creo que sí la respondiste. Aquí hay una de Facebook que te la voy a leer. ¿Será que el desarrollo fisiológico en niñas se ve a más temprana edad por el medicamento? Eso es una pregunta que yo no podría responder por mi área de pericia. Habría que preguntársela, digamos, a alguna persona del ámbito de la medicina. Ok. ¿Conoces si se está haciendo investigación de género y autismo? ¿Recordás algún autor? Ya creo que Hay un nombraste montón. algunas, ¿no? Hay un montón de todo lo que es género y autismo a partir de los últimos 4 o 5 años. Hay también muchas investigaciones nuevas en relación a estrés postraumático y autismo, todo esto en adultos, ¿no? Y adultas mujeres. Y todo lo que es género, encontramos, o sea, investigaciones muy recientes del año pasado, de hace 3 años, de hace 5, que sugieren que muchas personas en el espectro autista no se identifican con un género binario. Y esto, digamos, pasa tanto para varones como para mujeres, y uno de los últimos estudios sugiere que en realidad pasa incluso más en mujeres que en varones, adultos autistas, ¿sí? Pero sí hay un montón de autores. Nosotros en nuestro Facebook, con Lucila, vamos subiendo toda investigación que sea de acceso libre que sale, la vamos posteando todo el tiempo, hace 6 años, ¿sí? Todo lo que, no damos abasto, pero en realidad todo lo que es investigación lo vamos posteando porque uno de los problemas que también tenemos muchos países latinoamericanos es el tema del idioma, ¿sí? O sea, el tema Sí, del claro. acceso a las revistas, el tema del acceso a la investigación, el tema de que esa investigación, el resultado, lo más importante, esté disponible, ¿sí? Que esto es un tema importante, pero bueno, o sea, tenemos también que empezar a generar investigaciones propias, que es un poco lo que estamos haciendo, tratando de también construir conocimiento desde nuestras culturas, ¿sí? O sea, pero sí que es verdad que en la página, en el Facebook de Mujeres TEA, que tiene como un feed de 5 años, ¿será ya, Lucila? O 4, ahí van a ver cualquier cantidad de investigación, y en general cuando colgamos investigación nadie les interesa. Ahora, si colgamos un artículo relacionado con una actriz
que está en el espectro autista les gusta a todos. ¿Sí? Eso es lo que aprendimos en 6 años, que hay, digamos, muchas cosas que generan más interés en la gente que otras, y bueno, nosotros no somos un medio de comunicación, sino un medio de sensibilización y una red, pero todo lo que vemos lo vamos subiendo. Sí. Bien. ¿Se puede tener el fenotipo y no ser autista? Claro. Claro, Por es lo que supuesto. acabas de contar Además, hace un momento, ¿no? ¿Es por supuesto, importante que le cuente a mi hija de 10 años que su diagnóstico es TEA? yo eso creo que tiene que ver mucho, es algo para hablar con la persona que esté trabajando, digamos, en los apoyos terapéuticos de ella. O sea, depende mucho de, digamos, la capacidad cognitiva que tenga esa niña o ese niño, porque podría ser un niño también, de comprender, ¿sí? O sea, y también los términos que se utilizan. Muchos estudios anglosajones muestran que en realidad reportar el diagnóstico en una edad temprana, digamos, por lo menos en Asperger, genera mejores resultados a partir de los 8, 9 años, y desde el punto de vista clínico muchas veces lo vemos, o sea, a partir de cuando esa persona empieza a hacer preguntas, ¿sí? O sea, soy normal, o sea, digamos, hay algo malo en mí, ¿por qué soy distinto? ¿Por qué no soy igual a las demás chicas? ¿Sí? O sea, cuando una persona te hace ese tipo de preguntas, quiere decir que ya está, digamos, un poco consciente de las diferencias. Entonces yo personalmente, mi opinión, estoy muy de acuerdo con Tony Attwood, y creo que es muy importante que las personas, en la medida que puedan y de acuerdo a la comprensión que tengan, puedan acceder, digamos, también a poder conocer su diagnóstico, porque su diagnóstico al final no es nada más que una palabra que a mí ni siquiera me gusta, porque autismo no es una palabra que me guste ni que refleje nada de lo que le pasa a las personas con las que trabajo, ¿sí? Una palabra que está más ligada con la esquizofrenia que otra cosa, pero sí necesito saber cómo funciona mi mente, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis limitaciones, qué es lo que, digamos, qué es lo que me cuesta. Creo que eso es muy importante para cualquier persona, y en la medida que uno lo trabaje, ¿no? Como te voy a contar algo malo tuyo, no te voy a contar algo, digamos, o sea, que sabemos de vos, y que, digamos, que puede hacer que tengas más preguntas, y que puede hacer también que te conectes con otras personas como vos. Y que puedas tener, digamos, distintos tipos de amigos, o sea, en el espectro autista, fuera del espectro autista, para mí la información nunca puede sobrar. Obviamente hay una cuestión de timing, ¿sí? O sea, una cuestión de timing que quiero decir, o sea, que sea el momento adecuado, que esa persona esté en un buen momento, digamos, el momento de una explosión o de una comorbilidad, no es el momento para hablar del diagnóstico. Pero también, por otro lado, si lo demoramos mucho y lo esperamos hasta la adolescencia, y nosotros sabemos que en la adolescencia es cuando más comorbilidades puede haber, entonces ahí ya, bueno, tenemos la comorbilidad, tenemos la adolescencia, tenemos las hormonas, y encima tenemos el autismo. Es como un combo un poco pesado de digerir. Entonces, yo creo que, y recomiendo que nada, que en la medida que se pueda, ni bien el equipo terapéutico haya detectado de que, digamos, hay preguntas, más fácil va a ser para esa persona. Y eso yo lo creo incluso para personas con mayor compromiso intelectual. O sea, porque si vos sabés decir, tengo autismo, llama a mi mamá o llama a mi papá, ¿sí? Eso te da un montón de herramientas. O sea, si te perdés en la calle, si estás en algún lugar o te fuiste a dar una vuelta a manzana y te perdiste, o cuando estás empezando a viajar o a comprar solo, ¿sí? O sea, tengo autismo, algunas cosas me cuestan, otras son distintas. Yo lo trabajé con muchos pacientes de todos los sexos y géneros, y me parece que es muy importante, y más en distintos países de Latinoamérica, donde también por ahí en distintas ciudades hay más concientización o menos que otra, y en las comunidades chicas creo que es también donde más podemos generar mayor concientización, cosa de que las personas con autismo puedan tener autonomía, salgan a la calle, hagan sus cosas y el mismo entorno proteja. Pero para que el entorno te proteja te tiene que conocer, y vos también tenés que saber sobre vos mismo. Entonces yo creo que para mí, siempre que se pueda, sea un buen timing, el equipo acompañe y los padres también, siempre es bueno. O sea, nunca resta si lo elijo el peor momento, ¿sí? O sea, y además esa persona va a vivir tanto con su autismo, ¿sí? O como con su cognición autista, porque a veces la conducta va a mejorar mucho y solamente le va a quedar el procesamiento, esto que hablamos de lo clínico o lo patológico y el borde. Pero con esa mente va a vivir toda la vida, y todo el mundo tiene derecho a saber más de su mente y de, digamos, la mente que habita el cuerpo que tenemos. Entonces, desde ese punto Claro. de vista también creo que es un derecho
poder saber información que uno tiene. Y una vez se encuentra que muchas veces le dicen al entorno de toda esa persona y la última persona en enterarse es la persona, digamos, que tiene la mente diferente, ¿no? Como diría Peter Samari. Entonces, o sea, yo creo que digamos, hay que evaluar varios factores, pero creo que en la medida que se pueda es importante. Exacto. Cintia, te No voy a respondo leer muy las rápido dos, las preguntas, ¿no? no está bien, te voy a leer las dos últimas preguntas ya para que vayamos cerrando. Una de ellas está aquí en Facebook y dice, es común que, dice que tiene una nena de 4 años eh, con autismo, es más inmadura que es normal que sea más inmadura que sus pares neurotípicos o es, sí, es. Sí, sí, puede pasar y en general le pasa incluso a muchas personas, digamos, con el diagnóstico anterior del DSM-4 con síndrome de Asperger, que si bien su coeficiente intelectual puede ser el adecuado a la edad o su capacidad adaptativa, la madurez emocional puede estar demorada. De hecho, Tony Attwood habla de una demora de casi 2 años, incluso para las personas sin discapacidad intelectual. Pero eso no quiere decir, ¿cómo es que se llama?, que no haya que trabajar. Sí, o sea, sí, puede pasar en niñas, pero también puede pasar en varones. Claro, De hecho, claro. pasa también en la adolescencia y demás. Ok, la relación de TEA con trastornos de la alimentación puede ser por la desregulación emocional. Uy, bueno, es un temor ese en realidad. Sí, eso hay que hacer otra. En realidad, todo lo que es trastornos de la alimentación, como les comentaba antes, está más estudiado en mujeres adultas, ¿sí? Y lo que encontraron es que en las clínicas que tratan mujeres adultas con trastornos de la alimentación, había un subgrupo muy grande, ¿sí? Casi un 22% que en realidad cumplían criterios para el espectro autista, ¿sí? Con lo cual, o sea, es una comorbilidad en la vida adulta, ¿sí? Y a su vez es algo que tenemos que vigilar desde una edad temprana, más los latinos vivimos en una cultura donde nos imponen un montón de reglas de cómo tienen que ser las mujeres, cómo se tienen que ver, cómo se tienen que vestir, cuánto tienen que pesar. Eso nos convierte en factor de riesgo totalmente. Entonces, es común la comorbilidad en adultas, por lo menos en la investigación, y cuando uno trabaja con adultas mujeres ve que puede haber historia de trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación no se van solos, y hay que tratarlos. O sea, eso no son cosas que aparecen y desaparecen, ¿sí? Necesitan un tratamiento. Y tienen en común, ¿sí?, muchas cuestiones que están relacionadas con el tema de que a veces se confunde la selectividad alimentaria, el tema de, digamos, o sea, los trastornos por atracón, o esta cuestión de todo lo que ustedes piensan, no sé, pensemos la mente autista, sistematizadora, rígida, incluso en la parte más de las fortalezas, ¿no? Toda la sistematización, la rigidez, la inflexibilidad aplicado a la comida, las calorías y demás, o sea, puede ser un factor de riesgo. Por eso es algo en lo que tenemos que intervenir desde una edad muy temprana, psicoeducando y tratando de, digamos, poder también ofrecerle a nuestras niñas desde una edad temprana modelos muy fuera de estereotipos y roles también distintos con los que crecimos nosotras y distintas generaciones de mujeres. Argentina es uno de los países que más trastornos de la alimentación tienen a nivel prevalencia. Uno de los o sea, es una de los más afectados. Y la mayoría de personas de mi edad, 40, 50, 30 y pico, crecimos, o sea, fuimos adolescentes, digamos, en un ámbito, digamos, muy difícil. Entonces, eso es lo primero que hay que trabajar, y creo que eso tiene mucho que ver con, digamos, con la forma en que uno enfoca también el tema de crecer y ser mujer en la sociedad actual, ¿no? No sé si respondí la Yo creo pregunta. que sí lo respondiste y que además los medios de comunicación no nos ayudan, ¿no? Porque nos Pero es que presentan nada estos ayuda. estereotipos bueno, hay que ser como Barbie, ¿no? Una cosa así. Es un Último, poco ya, todo latino, ¿no? En México eso. también pasa lo mismo. México, Yo he ido a muchos Colombia, países. Venezuela, donde tú quieras, y en otros países también. Ahora sí vamos a cerrar con esta. ¿Tiene autismo o es autista? Esa es la pregunta. O sea, me imagino, Es, ¿qué se usa? ¿Cuál es correcto? Políticamente correcto. ¿Es ¿Es autista o autismo tiene o tiene autismo? No sé si te habrás dado cuenta, pero yo me refería a autista, digamos, durante toda la charla como si Claro. fuera Oye, y nadie lo normal. notó. Nadie lo notó, buenísimo. Es que en realidad para mí, o sea, es Claro. bastante, es un tema controversial, pero es un debate que en realidad es largo y está relacionado con muchas cuestiones. Por un lado, con
digamos, yo no le puedo decir a una persona autista o en el espectro autista o con autismo cómo se tiene que decir a sí misma, ¿sí? Porque yo no soy autista, estoy en el espectro autista, entonces no me corresponde a mí decirle a una población en la que yo no me encuentro cómo se tiene que llamar o decir. Y de hecho, muchos estudios en Inglaterra mostraron que los autistas prefieren llamarse autistas. Pero a mí me da igual los estudios de Inglaterra porque vivo en Argentina también y en Claro, Latinoamérica, y en realidad me parece que lo más importante en realidad es definir, digamos, que primero el respeto por las personas y por cómo se tienen que decir, que esto a veces entran en, digamos, en enfrentamiento padres con, digamos, o sea, autorrepresentantes, y la verdad es que no tenemos mucho margen de perder tiempo en de cómo se llaman las cosas, porque tenemos muchas cosas para exacto, hacer. Entonces yo exacto. desde mi punto de vista, a veces digo autista, a veces digo en el espectro autista, a veces digo con autismo. Cuando yo pienso en Yeti, si está por ahí, que no la vi, o cuando pienso en Rada, o cuando pienso en Karina, yo pienso en es autista o tiene autismo, o es, ¿sí? O sea, yo pienso en Yeti, en Rada, lo mismo cuando pienso en alguna joven que ayudo, o sea, cuando pienso en el autismo pienso, digamos, en las cosas que le van a gustar o en las cosas que le van a limitar, pero no, es un debate que también está muy relacionado, un artículo muy lindo de la enciclopedia argentina que salió justo hace unos días, del doctor Miguel García Coto, que está colgada en Facebook y es de acceso libre, que habla justamente de este debate de TEA como trastorno, SEA como condición, ¿sí? Y qué implicaría cada cosa. Es un texto maravilloso. Yo personalmente, a mí es un debate que la verdad es que condición tampoco es un término con el que me siento cómodo, es un término que viene de lo anglosajón, ¿sí? O sea, que no nació en el seno de Latinoamérica, ¿sí? O sea, como para decir, esta palabra es mía, es nuestra, o no, o la tendríamos que usar. Es una palabra que en realidad yo si pienso en condición y soy literal, muy sinceramente te lo tengo que decir, lo último que quiero para el autismo es una condición, es algo que los condicione para toda la vida. O sea, Exacto, lo que quiero es exacto. justamente que ver cómo desafiamos todos los condicionamientos que tenemos de todo tipo. Entonces la palabra condición Te no me es condiciona. sugerida. Trastorno, bueno, la tengo que usar porque trastorno la tengo que usar porque si no uso la palabra trastorno acá en Argentina, esa persona no tiene acceso, yo no pongo trastorno, el espectro autista F54, punto, esa persona no tiene el certificado de discapacidad. Acá en Argentina el certificado de discapacidad está, digamos, garantizando los apoyos y el Estado le devuelve a las familias lo que ellos, digamos, o sea, invierten. Entonces, no tengo margen de debate, porque yo digo, es condición, no tiene apoyo. Pero es, por eso digo, es un debate que es más lingüístico, que tiene una beta administrativa, y por otro lado tiene una beta de cómo vos te relacionás con las personas con autismo. ¿Sí? O sea, a mí autista no me es peyorativo. ¿Sí? O sea, Exacto. en mujeres TEA fue todo un debate, y las chicas dijeron, no, saquemos la T de trastorno y dejemos mujeres SEA. Nosotros dijimos, bueno, fantástico, porque ellas tampoco se ponían de acuerdo con mujeres SEA como condición, pero no porque lo decía yo, sino porque ellas lo pensaban así. Yo les recomiendo leer ese artículo que a mí me gustó mucho, pero sé que es un debate que es, no sé si ese es el debate nuestro de los profesionales, no sé si ese debate nos corresponde a nosotros, o sea, creo que nuestro debate es decir, tengo tanto laburo para hacer en pos de, digamos, Exacto. los derechos de las personas con autismo, que sentarnos a hablar de cómo tenemos que decirle a otras personas o quién, o sea, yo no soy más o menos, digamos, defensora de los derechos de los demás por la forma en que nombro las cosas. Esto muchos lingüistas me lo pueden debatir, pero en realidad, digamos, o sea, soy, digamos, desde mi punto de vista personal, me digo más por qué es lo que voy a hacer con esa persona, y la forma en que yo me relaciono con esa persona me define más que las cosas que yo digo. O sea, ¿se Exacto. entiende? O sea, y yo el autismo no, creo que de la forma en que yo lo veo y lo entiendo después de 18 años, es la mitad del autismo no lo conocemos. Todo lo que es la fortaleza, los intereses especiales, las cosas que hacen bien, o sea, toda la sistematización, todo eso puesto en juego a full, desarrollado en programas, no lo conocemos. Entonces, tenemos todavía un sesgo muy negativo sobre, digamos, lo que las personas con autismo pueden o no hacer. Entonces yo propondría, no trastorno de condición, propondría cambiar la palabra autismo por otra cosa, y tratar de ponernos a trabajar bien seriamente en todo lo que no conocemos, porque del déficit conocemos todo. Ahora, de las fortalezas, todavía recién la estamos pensando a conocer a partir de los proyectos laborales. Y eso está ahí desde una edad temprana. La sistematización, el oído musical, todas las cuestiones que tienen que ver con las fortalezas del autismo están desde una edad temprana. El tema es que no las estamos trabajando. Entonces,
ese es el debate que a mí me interesa, digamos, o sea, más allá Estoy del debate contigo. ¿qué hacemos nosotros que Ajá, tenemos responsabilidad que si sobre esto? puedes repetir la información del artículo por ahí, por todos lados, Sí, eso más está con en, calma. a ver si alguien que tenga abierto, yo tengo miedo de tocar un link y No, que no, desaparezcan tranquila, todos. nada más Alguien deme. que tenga abierto es la Enciclopedia Argentina de AIGLE y puede ser que esté en el Facebook colgado, tanto de Miguel García Coto, de Grupo CIDEP, de la Fundación AIGLE. A ver, Miguel García Coto. Miguel García Coto, que está en Facebook, él lo tiene colgado ahí en A ver, su... No lo tengo a mano. a Voy ver. a ver si puedo cerrar otro. Es un punto de vista, hay muchos puntos de vista, hay muchos colegas, yo esto es algo que lo he charlado, pero la verdad es que tenemos tantos debates pendientes, ¿sí? Que yo no, como profesional no voy a decir cómo se tienen que llamar las personas autistas. O sea, entonces yo a veces me siento más cómoda diciendo en el espectro autista porque me genera menos, no, es condición, no, es trastorno, ¿sí? O sea, yo además soy psicopatóloga, ¿sí? O sea, que cuando alguien me viene a ver, en general, digamos, o sea, no es para que, digamos, me viene a ver porque necesito un diagnóstico, y en general el diagnóstico lo tengo que hacer según los estándares que me pide, digamos, la Agencia Nacional de Discapacidad con las nomenclaturas actuales. Entonces, a su vez tampoco, sé que en otros países el debate está puesto y la palabra condición está más aceptada también en relación a que no cambian mucho los accesos a los apoyos, es decir, condición o trastorno, es una cuestión más de posicionamiento. Pero yo lo último que quiero para las personas con las que trabajo es que estén condicionadas de por vida. Que tengan un cerebro distinto de por vida me parece maravilloso, pero que estén condicionadas de por vida, al contrario, quiero que tengan todas las posibilidades del mundo. Y si puede ser sin comorbilidades y trastornos, mucho mejor. O sea, que tengan tantos recursos de afrontamiento que les permitan, digamos, o sea, correrse del objeto de atención clínica y puedan desarrollar todas las partes de las fortalezas. Y muchas personas igualmente, independientemente de eso, van a requerir apoyos de por vida. Y Bueno. quiero que cada vez esos apoyos sean menos porque haya cada vez más comunidad, ¿sí? O sea, sensibilizada y más autonomía y más calidad de vida. Y eso no va a depender de la palabra que usemos, creo yo, pero esta es mi No, opinión. para nada. Y bueno, ya encontramos el artículo. A la gente que está aquí en Zoom se los comparto por el chat de una vez y a los que están en Facebook lo comparto en Facebook en cuanto terminemos. Ahí está ya la liga. Así que bueno, Bien. mil gracias, Cintia. Un verdadero placer tenerte aquí. En breve invitaremos al resto de la tripulación a que hablen también ya sobre su experiencia como madres, como mujeres, TEA. Muchísimas gracias por esta conferencia que nos diste, literalmente. Muchas gracias, Cintia. No, gracias a ustedes y gracias a toda la gente amiga que, o sea, los extraño mucho. Estoy viendo a Luisa, estoy viendo a Karina, estoy viendo a Lucila, estoy viendo a Daniela, estoy viendo a Claudia, un montón de gente que me gustaría poder estar cerca y abrazar. Y la verdad es que los extraño mucho y la verdad se hace más fácil si por lo menos estamos conectados de alguna forma. Así que gracias a vos, Lola, por todo el trabajo que haces, también en todo lo que es tu espacio para concientizar y para seguir trabajando un montón con familias. Yo creo que es fundamental y también quería felicitarte por eso. Y bueno, creo que quedaron pendientes que invites a muchas chicas a hablar, ¿no? No, no te Así preocupes, que poquito a después poco te las paso la iremos, lista y los contactos. claro, poco a poco iremos trayendo y yo les quiero dar las gracias a todas y a todos los que están aquí por Facebook, los que se conectaron por Zoom. Mil gracias por su confianza. Cada semana tenemos a especialistas en este espacio de autismo desde casa. A través de mis redes sociales ustedes se pueden enterar quién viene. La próxima semana tenemos también una charla súper interesante que es el desarrollo de la lectoescritura en chicas y chicos con TEA, que creo que también es un tema muy, muy, muy recurrente. Y gracias a todos y pues que tengan una hermosa noche. Esta clase queda grabada en mi canal de YouTube. Ya el fin de semana estará disponible. Y esta es Lola Hernández y que tengan un bonito fin de semana. Mil gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Cuídense. Adiós. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.